Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio a un nuevo encuentro del Imaginatorio Tecnocultural. En esta ocasión vamos a escuchar la charla del doctor Darío Sandrone, cuyo título es La sociedad tecnificada, mediaciones técnicas y ampliamientos maquínicos. Bueno, lo voy a presentar. Darío es doctor en filosofía y docente de la UNC y en la UPS, perdón. Es becario postdoctoral del CONICET, investiga diversos aspectos del diseño tecnológico, es docente de la maestría en tecnología, políticas y culturas del Centro de Estudios Avanzados de la UNC, integra diversos proyectos de investigación interdisciplinarios en relación con el estudio del pensamiento sobre la técnica y la filosofía de la tecnología, es columnista en medios gráficos sobre temas de tecnología y cultura. Bueno, antes que nada, después de esta presentación, quiero primero agradecer a Darío por su tiempo y su disposición. La verdad que en esta, bueno, recién hablábamos un poco que en estos tiempos donde todo se ha agitado en términos de conectividad, una cuestión por necesidad y otra por la obligación, también esa obligación hace que tengamos muchas conexiones y muchas demandas de conexión. Entonces, que bueno, personas que obviamente tienen tantas responsabilidades y tanto trabajo puedan darnos su tiempo, y me parece súper valorable para nosotros y hace posible que este tipo de eventos se realicen. Me va a acompañar en la moderación el doctor Carlos Fernando Álvarez. No sé si querés aportar algo, Carlos, antes de que comience su charla Darío. Bueno, Giovanni, muchas gracias por el espacio. Igualmente a Darío y a quienes están participando. Bueno, quisiera mencionar también un poco el marco en el que se realizan esta serie de encuentros de un proyecto de investigación que nace de la amistad con Giovanni, también con Naim y unos investigadores de la Universidad de Pamplona en Colombia y de la Universidad Simón Bolívar, a la cual pues yo pertenezco, como avances o como parte de las reflexiones que se han planteado realizar en este proyecto de investigación, y a partir de la situación de emergencia que se da desde el año anterior, pues empezamos a organizar con Giovanni estos encuentros donde colocamos sobre la mesa todas las dinámicas que han surgido, que han cambiado y que han transformado el ahora y que están siendo mediadas por la tecnología, ¿no? Entonces, la tecnología, o tal vez todas estas reflexiones giran alrededor de lo técnico, de lo tecnológico, de lo tecnificado, de lo maquínico, de lo cibernético, de lo robótico, y más que un espacio que se da en una sola dimensión. Siempre lo hemos pensado como un lugar de encuentro, un lugar de diálogo, como decíamos al inicio, de establecer redes donde podamos nosotros ir recopilando e ir recogiendo muchas de las miradas que hoy por hoy pues está teniendo un fenómeno que sin duda pues está trastocando nuestra hora, como son las relaciones que estamos estableciendo con la tecnología. Entonces, para nosotros es enriquecedor contar con todos y con todas ustedes. Y bueno, entonces ahora sí doy espacio a Darío y bueno, espero que podamos nosotros seguir ampliando esta red académica que se inició hace algunos años ya. Buenísimo. Bueno, antes de darte la palabra, Darío, simplemente pensar un poco la dinámica. Nosotros veníamos trabajando con una exposición de 45 minutos, una hora, depende de lo que vos quieras. La idea es que tengas tiempo para explayarte y desarrollar algunas ideas. Darío me decía que no tenía ningún problema en que la gente, si tiene preguntas,
lo interrumpa y eso. Generalmente la dinámica es que si tienen alguna duda o alguna consulta sobre la base o sobre el momento de la exposición, lo pongan en el chat y la podemos recoger al final. Y bueno, si hay alguna pregunta que por ahí les parezca que es lo suficientemente relevante como para interrumpirlo, lo hacemos. No sé si te parece, Darío. Sí, bueno, primero quiero agradecer mucho la invitación a Giovanni, a Carlos, digamos, a charlar. Recién Giovanni decía, bueno, que tengo mucho trabajo y me hizo un tiempo para esto. Bueno, pero para mí esto es trabajo, digamos, o sea, poner en juego ideas, discutir, debatir, estas cuestiones que cada vez son más acuciantes, son parte del trabajo en el sentido más amplio del término, ¿no? Así que muchas gracias primero, y después sí, me parece, yo voy a ir tocando varios puntos, varios autores, varias ideas, y me parece que estaría bueno que un poco hacia dónde vaya el discurso lo vayamos construyendo entre todos, así que si interrumpen, si preguntan por el chat, si levantan la mano, si se meten, si me discuten, si aportan, me parece que va a estar bueno porque vamos a ir construyendo un poco entre todos, no tengo ningún problema. Y no tengo tampoco problema en explayarme, los que me han escuchado alguna vez saben que no tengo problema en hablar mucho, así que más bien que me paren y que orienten hacia dónde van los intereses de todos los que estamos acá, que tampoco somos muchos, o sea, podemos hacer una charla más ida y vuelta, me va a servir, ¿no? Más que interrumpir. Así que sí, me parece que yo voy a ir tirando algunas puntas y métanse y discutamos un rato y vamos, total tenemos tiempo, ¿no? Aprovechemos esa dinámica, nos demos ese margen, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, te escuchamos. Bueno, yo no soy muy amigo de los PowerPoint, pero sí he preparado uno, como para ir guiándome yo, para no irme mucho por la rama, porque también tengo una tendencia a irme por la rama, entonces un poco las presentaciones me sitúan ahí en tema y no me dejan irme mucho. Voy a ver si puedo compartir. Es una cosa bastante amena, no es tampoco no es tampoco tan expositiva, pero sobre todo para ir siguiendo un hilo, ¿no? Ustedes me dicen si se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Buenísimo. Esto surge un poco cuando hace unas semanas Giovanni me invitó y yo le decía, bueno, ¿y de qué te parece que podríamos hablar? Y él me decía, bueno, de lo que vos quieres. Yo le decía, bueno, esperemos más cerca de la fecha porque depende en qué ande yo más cercano de la fecha, va a ser un poco lo que a mí me interesaría contar o charlar un poco en este espacio. Y entonces cuando el otro día me escribió para que le demos un título a la charla, a mí se me ocurrió el título que tiene. Y en función de algunas lecturas que estoy haciendo ahora, pero que me gustaría relacionarlos con otras lecturas que he hecho anteriormente y que son también lecturas que muchos de ustedes seguramente y muchos de ustedes han hecho también. Y entonces un poco más que yo les transmita algún tipo de saber o conocimiento, es que juguemos un poco con las interpretaciones que tenemos todos y todas de autores clásicos, ¿no? O de ideas clásicas sobre la técnica, sobre la tecnología. Y a mí me gusta pensar eso en dos conceptos, que uno es el concepto de máquina, que a mí es un concepto que me fascina, digamos, pensar qué es lo que es una máquina y cómo ha sido pensada a lo largo de la historia de la filosofía, de la historia, de la sociología, al lugar que tienen las máquinas en tanto, por un lado, a lo otro del humano, o por otro lado, a la continuidad del humano, o por otro lado, al mismo humano, digamos. Depende de cómo uno lo defina, las máquinas pueden ser ubicadas como algo opuesto a nosotros o parte de nosotros, ¿no? Y aparte, ¿cómo definir una realidad tan disímil como las máquinas, ¿no? Porque le llamamos a una computadora como esta máquina y a la máquina que fabrica autopartes le llamamos máquina, ¿no? Y cuando un equipo de fútbol juega bien decimos es una máquina, ¿no? Es decir, es un concepto equívoco que es tan general que usamos para describir diferentes realidades y se hace uso y abuso del concepto de máquina, ¿no? Pero sin lugar a duda, la forma que tiene nuestra sociedad y nuestra manera de pensar y de vivir cotidianamente está atravesada por la existencia de estas entidades, ¿no? Que conviven con nosotros y que a veces nosotros las pensamos como instrumentos que utilizamos para hacer cosas,
y no como entidades que viven con nosotros, que conviven con nosotros, que intercambian con nosotros, y que tienen propiedades nuestras como nosotros tomamos propiedades de las máquinas, ¿no? Entonces, a mí me parece un concepto muy, muy complejo y muy interesante para pensar, si uno quisiera pensar la tecnología contemporánea, y a mí me gusta empezar como una puerta de entrada a pensar las máquinas, ¿no? Y después el otro concepto, que es un concepto muy difundido, que es el de mediación, ¿no? O el de medio, y ahí pongo todos los conceptos con los que vamos a jugar, que no todos dicen lo mismo ni sobre lo mismo, pero a veces los usamos intercambiablemente o a veces los usamos como sinónimo, pero los autores cuando se ponen sutiles, ¿no? Sobre todo los filósofos que suelen ponerse muy sutiles con algunas distinciones, dicen, bueno, no es lo mismo máquina que intermediario, que instrumento, que herramienta, que delegado, que utensilio, que mediación, ¿no? Y ahí tenemos todo un abanico de conceptos, de palabras, de términos, en algunos términos técnicos, digamos, de ciertos filósofos, ¿no? Que están muy identificados con alguno de estos términos, o filosofías, o líneas de ideas, o líneas de investigación. Entonces, un poco la idea es charlar sobre todo esto, ¿no? Usando el concepto de mediación y el de máquina como dos polos en los que se van a pensar todas las discusiones que tengamos acá en la próxima hora y media, no sé cuánto vamos a estar, o 2 horas, ¿no? Eso para presentar la puerta de ingreso, ¿no? Bueno, ahí saludo gente amiga, acaba de entrar Mónica, está también la vía Silvina Orteclein, ahí está también Sergio Salguero, gente que conozco mucho y que saben mucho más que yo, así que por ahí estaría bueno que también que se metan y me vayan corrigiendo o ordenando algunas cosas que yo voy a exponer. A mí me gusta entrar, digo, en esto no soy muy original, a mí me gusta entrar al tema por el amigo Marx y Engels, porque me parece que son estos dos autores aparecen fuertemente en los comienzos de la Revolución Industrial, ¿no? Cuando yo digo Revolución Industrial estoy pensando en un proceso muy concentrado entre 1760 y 1830, digamos, son 50, 60 años, en una industria muy puntual, que es la industria textil, donde se dan los principales cambios en la forma de producir y en la manera en que nos relacionamos con los medios de trabajo, ¿no? Realmente ahí se produce una explosión. A grandes rasgos podemos pensar que durante miles de años los seres humanos teníamos la misma manera de producir con las mismas herramientas o algunas variaciones de las mismas herramientas tradicionales, y en 50 años se modifica totalmente esa manera de hacer, pero no es un cambio global, ¿no? Por ahí se piensa en la revolución industrial como un cambio global, como puede ser lo digital, ¿no? Ahora que efectivamente en pocos años ha atravesado todas las formas y las esferas de la vida, sino que más bien es algo bastante concentrado ahí en ese momento de Inglaterra, a principios del siglo XIX, donde aparecen una serie de pensadores que empiezan a pensar, se toman en serio pensar la máquina, la tecnología, y la mayoría de los libros que aparecen ahí, estoy pensando en Charles Babbage, o estoy pensando en Andrew Urey y un par de autores más, son más bien expositores de lo que son esas nuevas tecnologías, se lo dan a conocer al público, empiezan a publicar libros, pero con un cierto tinte apologético de la industria, ¿no? Como defendiendo la industria, y como admirando esa nueva forma de utilizar las máquinas coordinadas en un motor que administra la energía, como la máquina de Watt, ¿no? Y incluso se le llamaba a esos libros guías de la industria, es decir, porque podemos pensar muy parecido a lo que es Silicon Valley hoy, ¿no? Uno va a Silicon Valley a ver cómo funciona Google, Facebook, allá en Estados Unidos, en ese lugar donde están todas las industrias concentradas de las gigantes tecnológicas, y uno podría decir que ahí se informa sobre qué es la tecnología digital, ¿no? Y cómo funciona, y cómo trabajan. Bueno, esa clase de literatura aparece ahí por esa época, hasta que aparecen estos dos intelectuales, que son Marx y Engels, y empiezan a hacer libros críticos con esa forma de producir, ¿no? Y claro, y aparece más o menos el escenario contemporáneo que hoy podemos identificar más fácilmente, ¿no? Entre la literatura crítica, la forma de producir industriales, y la literatura que la defiende de alguna manera, o que ve las potencialidades o la mejora en la calidad de vida humana a partir de su manera de producir, ¿no? Y es interesante empezar por ellos porque ellos son como los primeros que de alguna manera podemos encontrar algunos antecedentes anteriores, digamos, de algunos economistas que ya criticaban eso, pero como que elaboran un sistema, sobre todo Marx, ¿no?
un sistema filosófico, económico, social, donde tiene fuerte foco en las mediaciones técnicas, en las máquinas, en las herramientas, ¿no? Entonces, para mí siempre es una buena puerta de entrada empezar por ellos, y sobre todo porque en ellos aparece, y sobre todo en Marx, aparece una distinción que a nosotros nos va a servir mucho ahora, que es la diferencia entre instrumento, herramienta o medio y máquina, ¿no? Es decir, alguien que dice, acá no es todo lo mismo, acá hay dos cosas, hay una ontología doble, hay dos cosas en la manera de producir, una son las herramientas y otras son las máquinas, y hay que analizar cada uno en su manera de existir específica, es un poco Marx, ¿no? Y por eso ahora vamos a empezar, porque me parece a mí que en esta primera etapa de reflexión, ¿no? Del pensamiento, de la filosofía, de la sociología sobre la técnica, aparece como muy ligada al espacio de trabajo, ¿no? O sea, el medio es el medio de trabajo. Piensen que las máquinas que en nuestra época están por todos lados, en ese momento estaban solamente dentro de las fábricas. Es decir, no había máquinas fuera de la fábrica, no había máquinas en nuestras casas, no había máquinas en la vía pública, solamente había máquinas adentro de la fábrica. Entonces es muy entendible que el análisis de las máquinas y de las nuevas tecnologías esté muy ligado a la esfera del trabajo y de la producción. Algo que, como vamos a ver en un rato, hoy no tendría mucho sentido porque hoy las máquinas están por todos lados y todos producimos y todo, digamos, nos atraviesa en nuestras esferas más vitales incluso, ¿no? Pero en aquel momento no, y pensar un poco los medios técnicos es pensar los medios de trabajo, ¿no? Y entonces a mí, yo voy a poner algunas pequeñas citas así como para que las pensemos, y resalto algunos términos, ¿no? Fíjense que la definición de medio, o sea, todo trabajo requiere un medio, ¿no? Los tres elementos para Marx del trabajo son la actividad, que la atribuiremos al sujeto, ¿no? La actividad subjetiva, es decir, lo que hace quien trabaja, el objeto, que sería aquello sobre lo que lo hace, digamos, la materia prima o los materiales, y el medio. Todo trabajo requiere un medio, ¿no? No hay trabajo sin medio de trabajo. Incluso la actividad docente tiene los tres medios icónicos, ¿no? La tiza, el pizarrón, las planillas, son como los medios por los que trabajamos. No podemos ejercer la docencia sin medios, ¿no? Sin medios materiales, sin objetos técnicos. Y desde un tiempo a esta parte se han sumado a la tarea docente las computadoras, los celulares, ¿no? Pero lo cual implica una reflexión sobre los medios de trabajo, si pensamos la tecnología desde esta entrada, ¿no? Y ahí definir al medio como eso, ¿no? Como un objeto, dice Marx, que se interpone entre la actividad del sujeto y el otro objeto que sería la materia prima, ¿no? Un mediador, utiliza la palabra mediador, o menos esa es la traducción al castellano del término, no sé cuál será el término en alemán, pero la idea del mediador, ¿no? Que si ustedes se ponen, y esto lo voy a hacer a lo largo de toda la conversación, para pensar la tecnología como un saber más bien novedoso, piensen que la tecnología como palabra arranca a finales de 1700, ¿no? 1777, Beckmann acuña ese término, un alemán, para dar cuenta de algo que ya no era técnica, sino que era otra cosa, que era la organización científica del trabajo, pensaba en ese momento. Entonces, ¿de dónde se sacan los adjetivos, los conceptos para pensar ese nuevo tipo de saber? Y vienen de varios lados, de la biología, pero también del mundo de la política. Un mediador es un término más bien político, ¿no? O social, alguien que media, ¿no? Que hace de intermediario. Y el otro punto interesante es el de definirlo como trabajo objetivado. Es decir, si bien no hay trabajo sin objetos que median, o sin medios, tampoco hay medios sin trabajo. Es decir, todo medio es en algún punto un trabajo objetivado, ¿no? O cristalizado, materializado, no sé, ahí podemos usar muchas palabras, pero dar cuenta de eso, ¿no? De que todo objeto es fruto de un trabajo, esconde un trabajo, ¿no? Algo que quienes conocen un poco la filosofía de Marx saben lo importante que es la idea esta de esconder las formas en que se ha producido algo, ¿no? La idea de fetiche, ¿no? Es decir, nos concentramos en el objeto y perdemos las formas en que se ha producido. Y algo que toma, digamos, me parece que hay muchas cosas de Marx que toma de Hegel, ¿no? En Hegel es muy importante esta dialéctica entre sujeto y objeto. Toda idea o creencia puede ser transformada en un objeto ajeno a nosotros, es una frase de Hegel, ¿no? La idea de objetivación, de cualquier cosa que esté en nuestra cabeza o nuestra manera de pensar, puede convertirse en un objeto ajeno a nosotros, ¿no?
Y después esto de la primera forma específica bajo la cual un producto se presenta como medio de reproducción, y reproducción es un término que viene de la biología, obviamente, y a mí me gusta mucho esa definición, me parece muy potente. Es un producto que a la vez puede reproducir otros productos, ¿no? Es decir, es una especie de metaobjeto el medio de trabajo, ¿no? No cualquier medio de trabajo puede servir para producir otro objeto, ¿no? Pero los que sí lo pueden hacer, uno podría llamarlo medio de trabajo, ¿no? Un medio que reproduce a los otros, ¿no? Un objeto que puede copiar a los otros objetos, o puede desarrollar copia de otros objetos. Y Marx arranca diciendo, bueno, los huesos, las piedras son como los primeros medios que de alguna manera están ahí. Incluso la materia prima, como la define Marx, es aquella parte del mundo que ha sido recortada, ¿no? Es decir, la arena ha sido extraída del río. O sea, la materia prima no es la materia, es la materia que supone un trabajo para extraer, ¿no? Entonces, tomar una piedra o tomar un hueso como el Moonwatcher de Odisea del Espacio, ya implica de alguna manera cierto trabajo, si más no sea intelectual, en identificar ese objeto entre todos los otros objetos y tomarlo, ¿no? Yo arrancaría por estos lados, porque me parece que estos lados son los primeros que empiezan a tomarse en serio la idea de pensar los medios técnicos, ¿no? Los objetos técnicos, las mediaciones. ¿Y por qué digo yo que acá se bifurca? Yo lo voy a plantear lo siguiente. Acá se bifurca en Marx la diferencia entre medio técnico, en términos generales, y máquina. Mi idea es quedarme un poco en medios técnicos, charlando un rato, y después, en la última parte de la charla, volver a máquinas, que sería el otro aspecto en el que Marx divide la cosa, ¿no? Y que me parece interesante esa división. Y después podemos discutir si hoy en día tiene algún sentido dividir medio de trabajo de máquina, ¿no? Pero en ese momento parecía que en Marx la aparición de las máquinas implicaba una nueva entidad técnica que no podía ser asimilada o diluida en el concepto de herramienta, de medio de trabajo, ¿no? Y acá empieza algo que es lo que yo quiero también centrar, que Marx y Engels son un poco los artífices de pensar a la técnica bajo la dialéctica del amo y el esclavo, que viene de Hegel, ¿no? Pero no de pensar el amo y el esclavo como los humanos, como el capitalista y el trabajador en esa pelea por quién es el amo y quién es el esclavo, sino pensar esa dialéctica con los mismos objetos técnicos. Es decir, para Marx, nosotros somos los amos de las herramientas, pero los esclavos de la máquina. Es decir, la dialéctica amo de esclavo se empieza a dar con los medios de producción, ¿no? Y yo digo, esa es una concepción muy común, hasta el día de hoy, cuando decimos que vivimos enajenados en este mundo de redes sociales, internet, de alguna manera estamos bajo la luz de aquel pensamiento que surge en Marx y Engels hace 200 años, ¿no? O menos, 150 años. Pero digo, y no solamente hacen un análisis y una reflexión de los medios técnicos, sino que imponen una matriz teórica para pensar los medios técnicos. Los medios técnicos se tienen que pensar en un mundo capitalista bajo la lógica de la dialéctica del amo y del esclavo. Y quiero hacer énfasis en esto porque después vamos a ir a autores que rechazan esa dialéctica, ¿no? Por ejemplo, Latour, por ejemplo, Simondon, que son dos autores que a mí me fascinan también. Entonces, cuando lleguemos a ellos, vamos a ver que hay un rechazo a esta lógica. Pero por el momento asumámosla y vayamos viendo por qué tiene sentido la lógica del amo y el esclavo enfrente a los objetos, ¿no? Y fíjense, acá aparecen dos conceptos interesantes. Una es el de órgano, ¿no? Y el otro es el de animación, el de ánima, que viene de alma, ¿no? Es decir, para Marx, el obrero anima como un órgano con su propia destreza y actividad a la herramienta, ¿no? Le da alma. Animar algo es darle alma. Los objetos no tienen alma, se las da el ser humano cuando los emplea, cuando los toma, ¿no? Cuando los utiliza. Y son más bien un órgano de nuestro organismo, ¿no? Esto tiene un montón de problemas filosóficos después, y sobre todo la idea de órgano y la idea de la visión protésica de la técnica, de que las herramientas son como órganos artificiales que son prótesis que nosotros utilizamos. También una idea muy discutida y muy cuestionada en la filosofía contemporánea, pero digo, en ese momento, hace 150 años, en una reflexión inicial, embrionaria sobre la técnica, me parece que no está mal, digamos, pensarlo así. Incluso tiene la primera cita es de los Grundrisse, pero la segunda es del Capital, quedan tan ligados sus medios de producción como el caracol a su concha, ¿no? Es decir,
Además hay en el artesano tradicional, piensa Marx, hay una relación íntima, una relación íntima que se establece entre el artesano y su herramienta, tan fuerte como el caracol y el caparazón, a tal punto que si otro usara esa herramienta no podría hacer lo mismo que el artesano hace con esa herramienta, ¿no? Porque tiene un vínculo con él que es indisoluble, ¿no? Y ese es el poder del artesano, ¿no? ¿Por qué es dueño de su herramienta? No porque es de su propiedad, sino porque nadie sabe hacer lo que él hace con esa herramienta, ¿no? Nadie en la comunidad sabe hacerlo y eso lo pone en un lugar jerárquico de alguna manera, ¿no? Por el otro lado, la máquina o la maquinaria, en principio Marx lo que le llama la atención, y una definición que toma de Babbage, es que las máquinas, el salto que hay fuerte es que las máquinas portan herramientas, lo cual también eso es algo que va a enfatizar Simondon años después, digamos, es como una especie de sacudón ontológico a nosotros, cósmico, dice Simondon, porque nos saca de nuestro lugar en el universo. Nosotros éramos los animales que portaban herramientas, nadie se parecía a nosotros en esa capacidad de portar herramientas, emplearlas, modificarlas, adaptarlas, la recursividad, ¿no? Usar herramientas para hacer nuevas herramientas y esa herramienta para hacer máquinas y máquinas para hacer herramientas, muy similares a las características que tiene nuestro lenguaje. En diferencia con lo de los animales, tienen nuestra herramienta en diferencia con los rústicos instrumentos que pueden hacer los animales de tomar una rama como un mono y sacar unas hormigas de un hueco. Bueno, eso es muy similar a la diferencia que tiene nuestro lenguaje en relación al grito animal, tendría nuestra técnica en relación a la técnica animal también, ¿no? Pero aparece una nueva entidad que también puede hacer eso, lo que hacemos nosotros únicamente en el mundo, ¿no? Que son las máquinas. Y que pueden hacer herramientas y que pueden portar herramientas y que luego se pueden hacer nuevas herramientas con esas máquinas que portan herramientas y luego se puede hacer sistema de máquinas con esas máquinas que portan herramientas y maquinaria, ¿no? Como un sistema de máquinas. Y eso era algo que hacíamos nosotros. Trabajar colectivamente en función de un producto era algo que hacían los humanos en la manufactura. Los animales no hacían eso, salvo algunos, digamos, algunos animales como las abejas y las hormigas, que Marx dice, bueno, pero la peor de las abejas, la mejor de las abejas no debe ser como el peor de los arquitectos porque no pueden imaginar, diseñar, modificar lo que hacen, ¿no? Simplemente siguen el instinto de hacer panales en conjunto. Pero trabajar en conjunto con herramientas para elaborar un producto de manera coordinada y modificar esa forma de producir era algo estrictamente de los humanos y ahora también lo hacen las máquinas, ¿no? En las fábricas. Y eso para Marx es el verdadero salto, ¿no? Y fíjense que dice, ¿qué es lo que la máquina deja de hacer que hacía el objeto técnico, la herramienta? Ya no transmite. La idea de transmisión también viene de la física, ¿no? El instrumento transmite la idea o la actividad del humano a la materia. La máquina no transmite lo que el humano quiere a la materia, ¿no? Hace otra cosa, ¿no? La máquina en ningún aspecto aparece, esta cita es muy famosa, como un medio del trabajo del obrero individual. Su diferencia específica en modo alguno es, como en el caso del medio de trabajo, la de transmitir al objeto la actividad del obrero, sino que más bien esta actividad se halla puesta de tal manera que no hace más que transmitir a la materia prima o el trabajo la acción de la máquina a la que vigila y preserva debería. Es decir, la máquina no transmite lo que hace el humano, sino que la máquina ya tiene en sí misma, hoy diríamos está programada, pero Marx no tiene esos elementos en ese momento, y simplemente hace para aquello para lo que está construida o está diseñada, ¿no? Y el humano queda a este lugar, otra vez la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? De cuidarla, de vigilarla, de atenderla, de asistirla, pero no trabaja, ¿no? Más bien, la máquina realiza, en realidad, Marx se cuida de no usar la palabra trabajo acá. La máquina produce y ya no necesita el trabajo humano para producir, es decir, el proceso de producción cesa de ser proceso de trabajo, dice Marx, ¿no? Entonces aparece ahí una disyunción importante. Y yo pongo ahí la película esta de Fritz Lang, muy famosa, Metrópoli, porque está la máquina esta, el Moloch, ¿no? Que es un personaje bíblico de una estatua de metal con fuego adentro donde se tiran los niños para hacer sacrificio, ¿no?
y siguen la metáfora, ¿no?, de Metrópoli, donde ese es el nombre de la industria, donde los obreros van entrando y van cayendo adentro, ¿no?, casi como una especie de sacrificio de la humanidad para la producción, ¿no? Es decir, pero y acá aparece la idea aparece otra idea que a mí me parece interesante, porque a la idea de órgano que le atribuía a Marx al objeto técnico, a la herramienta, fíjense la segunda cita, dice: la maquinaria viva, activa, la cual se presenta frente al obrero, frente a la actividad individual insignificante de este, como un poderoso organismo. Es decir, la idea de que la máquina ya no es un órgano del humano, sino un organismo otro, ¿no? Es otro organismo, casi un par nuestro, ¿no?, pero que compite con nosotros. Bueno, órgano, organismo, también son términos que se toman de la biología. Y lo de arriba es como, esta máquina, esta cita de abajo, y la de arriba también son de los Grundrisse, del famoso libro de las máquinas. Pero esta idea de que la máquina es dueña, ¿no? La máquina pasa a ser, solamente un sujeto puede ser dueño de algo, ¿no? Pero bueno, la máquina dueña, en lugar del obrero, de la habilidad y la fuerza, es ella misma la virtuosa, y esta idea posee un alma, ¿no? O sea, otra vez la personificación de la máquina. Y justamente ahí, en una parte de la película, la máquina se transforma en un ser, ¿no? En un ser vivo que empieza a comerse a los obreros, ¿no? La película de Freelance. Y obviamente ahí está la idea de Marx en otro momento dice el gran autómata, ¿no? Un gran autómata, que es una idea que toma de Marx, ¿no? Pero aparece fuertemente esa diferencia entre medio del trabajador, el medio técnico, una mediación para trabajar, y esta otra cosa que no es un medio, ¿no?, que es una máquina y que tiene entidad propia, que hay que pensarla con sus propios términos. Entonces, para mí ahí se ve muy claramente una bifurcación, ¿no?, en dos entidades que requerirían un tipo de pensamiento específico, una filosofía de los medios técnicos y una filosofía de las máquinas, como dos maneras, dos lógicas diferentes, que se pueden solapar, que pueden tener vasos comunicantes, que podemos usar conceptos similares para ambos, pero que requerirían un tipo de pensamiento específico, ¿no?, cada uno. Y esta cita a mí me gusta mucho también, le traigo colación porque es de Engels. Engels está discutiendo en el 72, en 1872, con los anarquistas que quieren erradicar la autoridad de las fábricas, ¿no? Es decir, que haya fábricas sin autoridades, ¿no? Es decir, que la fábrica sea de todos. Y fíjense y Engels saca un pequeño artículo en un diario que se llama De la autoridad, y fíjense lo que dice: todos estos obreros, hombres, mujeres y niños, están obligados a empezar y terminar su trabajo a la hora señalada por la autoridad del vapor, ¿no?, que se burla de la autonomía individual. El mecanismo automático de una gran fábrica es mucho más tiránico que lo que han sido nunca los pequeños capitalistas que emplean obreros. Si el hombre con ciencia y su ingenio somete la fuerza de la naturaleza, éstas se vengan de él sometiéndolo, mientras las emplea en un verdadero despotismo, independientemente de toda organización social, ¿no? La idea de como que las máquinas en sí mismas nos someten, independientemente de cómo nos organicemos socialmente, ¿no? Es decir, y me parece que ese es finalmente el sentido ahí de una especie de determinismo tecnológico. No importa, puede estar en una sociedad comunista o capitalista, mientras tengas máquinas industriales, la autoridad la ejerce la máquina somete al humano, ¿no? No el capitalismo al trabajador. Es rara esta cita de Engels, ¿no? Es interesante. Querer abolir la autoridad en la gran industria es querer abolir la industria misma, termina diciendo, ¿no? Es querer destruir la fábrica de hilados a vapor para volver a la rueca. Entonces, eso me parece que es una de los juegos de la dialéctica amo y esclavo, lo que yo les decía, ¿eh? O sea, la dialéctica de amo y esclavo en estos pensadores, además de todos conocemos la matriz teórica del enfrentamiento de clases sociales de humanos, ¿no? Pero además se corre un poquito o habilita o permite también pensar que la dialéctica del amo y esclavo es entre objetos y humanos, ¿no? Entre medios técnicos y humanos, ¿no? Entonces, yo acá haría un punto, ¿no? Yo acá haría un punto y diría, bueno, podemos decir que el siglo XIX es el siglo de pensar la herramienta en el mundo del trabajo, y pensar un objeto técnico es pensar el medio de trabajo. Y podemos correr en el siglo XX donde ya aparecen otras maneras de pensarlo, que ahora avanzamos un poquito,
donde los objetos técnicos, las cosas y los no humanos son también categorías que entran en el juego, porque ya la tecnología empieza a ser mercancía, además de medio de producción, y empieza a ser objeto de consumo, además de objeto de producción, ¿no? Y entonces empieza a ser algo un poco más amplia la esfera en la que se empieza a analizar el vínculo que tenemos con los medios técnicos, y ya se sale de la fábrica, ¿no? Algo que yo suelo hablar de la diáspora tecnológica, es decir, hay una diáspora, ¿no? Los objetos salen de la fábrica y se dispersan por todas las esferas de la sociedad y la vida cotidiana, aunque podamos pensar otras maneras de pensar lo que es al revés, pero ya llegaremos a eso. Si les parece, yo hago una pausa acá, por si quieren intervenir, si quieren que charle un poco esta interpretación yo sintetizaría lo que es el pensamiento de la técnica, cómo aparece en el siglo XIX y cómo mete a la máquina en otra bolsa que es diferente a la bolsa teórica que generalmente se puede pensar, o que uno llevaría a pensar los objetos técnicos tradicionales, ¿no? Si quieren que hagamos un parate acá y charlamos un poquito de esto y después seguimos, o si no, yo sigo, no tengo problema. Pero me parece que estaría bueno a lo mejor poner un punto acá, porque después vamos a ir para otro lado, vamos a ir. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar, hacer algún comentario, alguna consulta, si no, están todos enganchados, me parece, con la idea. Bueno, si no, yo sigo y cualquier cosa me... Hola, buenas tardes. Sí, Nicolás, Buenas. ¿cómo va? Adelante. ¿Qué tal? Bien, yo por ir escuchando un poco tu presentación, me da a pensar unas ciertas que tanto al uso, las herramientas, los mecanismos y lo que hoy en día. Y quiero marcar solamente, si está equivocado o no, de entender la primera parte de la herramienta como una producción subjetiva del sujeto que está trabajando sobre el objeto. Hay una incidencia de su subjetividad y él entiende la producción, porque él está produciendo. Entonces, a nivel de conciencia tiene una relación directa. Después, en lo de las máquinas, yo lo empiezo a entender como un operador mecanizado. Ya pierde esa capacidad de entender la producción, sino que él está operando un mecanismo y quizá no termina de ver ese objeto producido, como que se aleja de comprender la producción. Y bueno, para más adelante a mí se me ocurrió ahora en nuestra normalidad actual, como el algoritmo, ¿no? Aleja mucho más de la cuestión productiva. Bueno, era esa observación. Sí, está buena la observación y planteas todas las inquietudes que yo también tengo, ¿no? Porque me parece que ese es el abanico de problemas que tenemos que solucionar teóricamente, ¿no? Es decir, qué desplazamiento se produce y quién es el agente, ¿no?, de la producción, porque algo que yo no menciono acá, pero que en el Capital aparece muy claro y en los Grundrisse también, es que aparece la figura del científico, ¿no? El científico asalariado por el capitalista, ¿no? Que es quien diseña las máquinas. Y la idea esta de Marx, del director de orquesta, porque claro, dice, si el violinista solitario sabe tocar su instrumento y lo conoce, que es un poco lo que decís vos, pero cuando ya forma parte de una orquesta, necesita un director de orquesta, es decir, necesita el capitalista que organice el trabajo al interior de la fábrica y el científico que diseñe las máquinas. Yo estoy de acuerdo con eso, con lo que vos decís, pero me parece también que habría que pensar que no sé si se vuelve un sistema inconsciente, ¿no? O el mismo sistema se vuelve autónomo, porque hay tipos que manejan el saber de la producción, que ya no va a ser el trabajador en todo caso, ¿no? Es decir, la experiencia del trabajador de manejar su martillo, de manejar su herramienta, ya no es el fundamento de la producción, ¿no? Ya pasa a ser el saber del científico, del ingeniero, del tecnólogo, el que organiza, ¿no? Y ahí, bueno, la idea de Marx, que también toma de Ure, es la idea del obrero como órgano consciente de la maquinaria, ¿no? Deja de ser el que tiene la herramienta que es el órgano y pasa a ser un órgano al interior de la maquinaria, que me parece que es muy representativo de una manera de pensar la producción industrial, pero que, por ejemplo, y esto lo charlaba yo en otras intervenciones anteriores, hay dos teóricos de la tecnología que Marx toma, que son Charles Babbage, se lo suele dar el padre de la computadora, ¿no?, el que hace la máquina de calcular,
grande en aquella época, que él tenía una idea más de la fábrica como donde la fábrica había que organizar las máquinas en función de las habilidades de los trabajadores. Él decía, bueno, el torno, por ejemplo, puede hacer las piezas que antes hacía el artesano, pero de manera imperfecta. Después viene el artesano y es el que la pule y le da los acabados más finos, ¿no? Es decir, la habilidad del trabajador, su autonomía, su destreza y la conciencia de la producción no tienen que quedar excluidas, ¿no? de la fábrica. Y la máquina es como un par, como un socio activo del trabajador, ¿no? Que algunos pensadores piensan que esa es una idea de producción como cyborg, ¿no? Es decir, como una organización de máquinas y organismos en igualdad de condiciones, dos socios activos que se juntan para llevar a cabo una producción. Mientras que Jürgen, el otro teórico que Marx toma, tenía la idea de que eran autómatas, donde los obreros había que desplazar la mano del obrero y que tenía que ser un obrero que no estuviera al tanto de toda la producción porque no importaba, y un obrero que tampoco importaba que fuera hábil porque en última instancia el trabajo lo hacía la máquina y solamente tenía que asistirla. Y es la idea de autómata, ¿no? Otra contraposición que yo no pongo acá es la de autómata versus cyborg, ¿no? En el cyborg, que es una noción que se toma más contemporánea, más del siglo XX, Jara o el Latour, el trabajador no queda afuera del sistema productivo, sino que forma una parte activa, consciente, ¿no? y participativa. Pero en la idea de autómata se cierra el sistema artificial y los humanos desde afuera solo pueden asistirlo, ¿no? Y es interesante porque una de las preguntas que se hacen algunos teóricos es, bueno, ¿por qué Marx no le dio identidad al cyborg, por ejemplo? ¿No? Él dijo, bueno, la fábrica va a ir al autómata y va a desplazar a los seres humanos. Y me parece a mí que está viva la pregunta, ¿no? Es decir, el mundo en que vivimos es un mundo cyborg, donde tenemos vínculo con las herramientas de manera, o podemos tenerlos una posibilidad de manera sin que caigamos en esta mirada del autómata, donde perdemos conciencia de la producción total, donde quedamos como un órgano adentro de la maquinaria. Es decir, ¿tenía razón Marx en ponerle todas las fichas a la producción industrial como autómata, o queda viva todavía la pregunta del cyborg, ¿no? Y me parece que traerlo a la discusión actual de los algoritmos, etcétera, donde nuestros propios datos y nosotros mismos a veces parecemos como piezas adentro de un engranaje que no manejamos, reaviva la pregunta esa, ¿no? Yo igual no la cerraría, no la daría por cerrada. Yo diría, bueno, son opciones teóricas que han tomado algunos autores y que podemos tomar nosotros también para describir una situación y caracterizarla. Pero queda eliminado de por sí el producción. Es como dice Engels, no importa cómo organicéis vos la cosa, la autoridad la marca la máquina y vos sos una pieza ahí del interior de la maquinaria. Yo lo dejaría viva la pregunta, ¿no? Me parece que es una parte de la discusión actual. También puedo... Sí, claro. No sé, Nicolás, si por ahí fue por otro lado lo que vos ibas, pero... Dale, ok, Nicolás ahí con el dedo. Igual esa pregunta es nuestra pregunta. Vamos a volver una y otra vez a esa a lo largo de la charla porque es lo que nos interesa. Perdón, Giovanni. No, pensaba, tampoco no quería interrumpirte y con la pregunta, pero bueno, ya que entramos un poco en ese tema, porque quizás esté anticipando el desarrollo de lo próximo que querés trabajar, pero pensaba también cómo esta relación que vos estás intentando exponer en términos a partir de un pensamiento que se hace cargo de esa problemática desde un punto de vista dialéctico, nos da ciertas herramientas para pensar muchos de los fenómenos actuales ligados al trabajo, pero también clausura ciertas discusiones sobre la técnica, digamos, ¿no? Es decir, porque, como vos decías recién, también hay como que asumir, lo estoy pensando, digo, ¿no? Asumir ese posicionamiento muchas veces clausura la posibilidad de abrir, digamos, esa caja que representa una mirada que tiene mucho determinismo, ¿no? Es decir, dialéctica implica, bueno, éramos amos de las herramientas, como decía vos, y de pronto somos esclavos de las máquinas, y parece generar inevitablemente todo posicionamiento dialéctico, al menos se podría pensar desde una dialéctica de la situación, como lo planteé en algún momento Simondon, que sería otro tipo de dialéctica, pero estoy pensando esta más en clave marxista. Digo, habría un inconveniente respecto a eso. A mí mi preocupación es eso, ¿no? Es decir, como que veo actualmente que el diagnóstico es que muchas veces se asume ese pensamiento como un posicionamiento, pero también en la medida en que ilumina ciertas cosas, clausura otras discusiones. Es decir, como no podés entrarle ahí. No sé si vos... Sí, estoy de acuerdo y estoy de acuerdo
lo que no termino de decidir es que si el problema está en que existió Marx o el problema está en la simplificación y la clausura que se hicieron a algunos aspectos de la obra de Marx que no han sido tomados en cuenta. Porque yo estoy dando yo mismo estoy colaborando una idea simplificada de Marx y Engels como deterministas tecnológicos, ¿no? Pero en la obra de Marx aparecen un montón de pasajes, ¿no? Donde Marx dice, bueno, no, pero las máquinas fuera del ámbito del empleo capitalista pueden ser otra cosa, ¿no? Es decir, habilita una idea de nos podemos relacionar desde otro lado que no sea el de esclavo de las máquinas, pero generalmente no ha sido como la parte más cyborg de Marx, ¿no? Y menos esclavo del autómata, no ha sido como por ahí tomada en cuenta, ¿no? Entonces, me parece que a lo mejor uno podría no echarle la culpa a Marx, sino a los marxistas, básicamente, digamos, ¿no? Es decir, a que no ha habido una reflexión a lo mejor más orientada a ver qué aspectos de rehabilitación de la tecnología industrial hay en Marx para pensarlo hoy en día, ¿no? Yo creo que hay que rehabilitar eso. Lo que no sé es lo que no sé si efectivamente en Marx están las herramientas para, valga la redundancia, para esa rehabilitación o no, o hay que alejarse de la filosofía marxista. Porque, por ejemplo, Simón Don va a decir, bueno, en Marx la dialéctica muy esclavo es así porque ellos no tenían máquinas informáticas como tenemos en el siglo XX. Lo único que tenían son las máquinas automáticas mecánicas que no tenían posibilidad de hacer un feedback con el humano, ¿no? Sino que operaban casi de manera unidireccional. Y entonces Marx no podía pensar otra cosa que no fuera eso. Hay que abandonar Marx y ir hacia otra filosofía. Y otros pensadores, tipo la línea, los operaístas italianos, Negri, esa gente, dicen, no, ojo que en Marx están las mismas herramientas, ¿no? Para rehabilitar la tecnología y pensar un trabajador que domine o que participe activamente de la producción industrial y no sea subsumida, ¿no? Entonces tratan de rehabilitar por dentro del marxismo, ¿no? Esa idea. Me parece que ahí son todas las opciones o todo el jardín de los senderos que se bifurcan, ¿no? Empieza como cada uno puede elegir su propia aventura. Por eso yo no me quería meter tanto en qué habilita o qué clausura Marx, sino ponerlo como un principio embrionario de la reflexión sobre la técnica que tiende a esos rasgos que yo veo ahí, pero no son los únicos, no se agota en eso, ni mucho menos, ¿no? Piensen que Marx es un autor, primero que es un genio, ¿no? Pero además escribió durante 40 años de todo, y un montón, o sea, es una obra inabarcable, y muchos de sus proyectos quedaron inconclusos, ¿no? Porque se murió antes de terminar alguna de las ideas. Entonces, a veces anclarnos en un autor puede efectivamente clausurar algunas discusiones, pero lo que no cabe duda para mí es que ahí se inicia que Marx, además de ser un buen economista y un buen teórico político, es un buen filósofo de la tecnología. Y muy bueno, ¿no? O sea, hace unas reflexiones muy finas sobre los medios técnicos, en una disciplina que no existía, si uno tiene en cuenta que la filosofía de la tecnología como campo de estudio sistemático arranca a mediados del siglo XX. Bueno, cuando vamos a Marx encontramos muchas reflexiones que por ahí se presentan hoy en día como novedosas y ya estaban ahí, digamos, ¿no? Eso me parece, esa es la potencia de él, o de la obra de él, o del proyecto filosófico. Le da entidad a las máquinas, ¿no? Es decir, las máquinas no son medios de producción, sino que, ¿vieron lo que son organismos? Tiene después toda una... Bueno, yo no me quisiera ir por ahí, pero el Marx le cambia la cabeza cuando lee El origen de las especies, es decir, tiene unas anotaciones donde venía escribiendo las máquinas, hace una tachón y cita a Darwin y dice, no, acá las máquinas evolucionan y los órganos de las máquinas evolucionan como los órganos de los animales, decía, hace unos vínculos entre el mundo de la biología y el mundo de las máquinas y los objetos técnicos, que es 100 años adelantado en eso, ¿no? O sea, hoy en día la metáfora entre evolución biológica y evolución tecnológica, usar modelos similares, forma parte, me parece, de la literatura especializada, ¿no? Es decir, hay muchas líneas de investigación que van por ese lado. Pero arranca Marx, digamos, al año de que se publica El origen de la especie, Marx ya lo está escribiendo a eso, ¿no? Me parece que en eso es un autor potente. Y después me parece que no nos ayudaría mucho cerrar una idea que tenemos todos de Marx, del determinista tecnológico, que la máquina nos domina, que la máquina no puede generar otro vínculo con nosotros, ¿no? Estoy pensando también en voz alta. Buenísimo.
Sí, sí, bueno, no, después vamos a seguir discutiendo, no Claro. quería, pero creo que me parece interesante, eso es como que, digo, para pensar, lo planteaba, cómo se están recuperando, qué sé yo, cuando vos decías este tipo de descripciones que hace Marx, pienso en algunas recuperaciones de la física de Aristóteles, y digamos, cosas que quizá en su momento no habían estado tan recuperadas, pero también muchos de los que trabajan buscan como alternativas. Pienso en Lazzarato, por ejemplo, trabajando el pensamiento de Tarde, o Yu Hui pensando en epistemología recursiva como alternativa a la epistemología mecánica. Entonces me llama la atención esto o me parece muy interesante traer cierta dimensión del pensamiento de Marx, mucho más específica sobre el pensamiento tecnológico, para comprender por qué estas discusiones, digamos. Me parece como un paso para digamos, como decís vos, no rechazarlo ni dejarlo de lado, sino ver que habilita también, no solamente que imposibilita. Sí, y eso me parece que también es parte de una metodología, de una disciplina muy específica, que es la filosofía, en el cual, a diferencia de otras disciplinas científicas, digamos, si bien la filosofía no sé si es una ciencia o no, pero parte de su metodología es dialogar permanentemente con los muertos como si no los tuvieran, ¿no? Es decir, uno no va a un congreso de biología y hay gente hablando de Linneo, ¿no? Pero nosotros vamos a uno de filosofía y hay gente hablando de Platón, y si Platón está equivocado y por qué dijo esto, y murió hace 3000 años Platón, digamos. Pero para nosotros es parte de la disciplina estos diálogos con el pensamiento pasado, ¿no? Y con los muertos, y traerlos, y están entre nosotros, y discutimos con los vivos y con los muertos casi de la misma manera a veces, ¿no? Así me parece que eso es parte de la manera de construir también reflexión en filosofía, ¿no? Digo, ¿por qué abandonar Marx? ¿Por qué abandonarlo? Si está ahí, sus reflexiones están ahí y nos disparan muchas cosas que podemos hacer muchos links y muchas conexiones con el mundo actual, ¿no? Que no se parece en nada al que vivió él, sin embargo. Bueno, eso es algo también de la técnica que vamos a volver. En el próximo autor, el próximo autor lo que me gusta es que habilita todas estas cosas de los pliegues espaciotemporales en el mundo de la técnica, que es un poco eso, lo que estábamos hablando, lo que hablamos al principio, no estamos acá de todos los de todos los lugares del país y de Latinoamérica, ¿no? Y estamos acá plegados en esto. Un poco la técnica tiene eso, ¿no? Del pliegue espaciotemporal. Y la filosofía también, ¿no? Se pliegan ahí temporalidades, autores, en una misma idea, a lo mejor, alrededor de una misma idea, ¿no? Yo creo que hay muchas ideas que hoy tenemos de la tecnología donde Marx aparece, donde no está desaparecido, digamos. Al contrario, podría pasar en química, no sé, o en biología, o incluso en sociología, ¿no? Digo, disciplinas empíricas. No es nuestro caso en filosofía. Bueno, avanzo un poquito con el próximo autor. No sé si hay alguna pregunta ahí en el chat, no me fijé. Bueno. No. Bueno, saludos. No. Darío, yo sí quisiera... Sí, Carlos. Quisiera hacerte una pregunta, porque bueno, me quedó sonando mucho y me gustó la noción que utilizas de la diáspora tecnológica, ¿no? Como esa salida de la máquina, de la fábrica, y que bueno, y la has mencionado, creo que nos ha quedado claro y hemos entendido esa analogía, o esa noción de la diáspora tecnológica. Y ahora, bueno, con lo que apuntabas y las relaciones que mencionas que hace Marx entre la máquina y el organismo, me llama, quisiera pues hacer la siguiente pregunta, ¿no? Es que en poética Aristóteles hace también un ejercicio similar respecto a la tragedia, en tanto que Tecné, que se desarrolla como un organismo vivo consiguiendo su perfección, ¿no? Sin embargo, ¿qué sucede pues, en esta analogía o en la analogía aristotélica? Y allí permanece también
la potencia y el acto, ¿no? Es decir, hay un cierre y hay un determinismo de la técnica o de la tragedia, en tanto que está limitada por la potencia misma, aun cuando encuentra su actualidad, ¿no? En esta diáspora que propones tecnológica, podemos pensar en unas máquinas limitadas también por alguna potencia, o son máquinas, o es una diáspora inimaginable, o es una diáspora incomponible que supera los límites de la imaginación misma, o es del corte aristotélico. Está buena la pregunta. Yo primero quiero decir que la diáspora no sería la única teoría que habría del vínculo entre sociedad e industria. Hay otra línea que sobre el final voy a tratar de caracterizar, que piensa al revés, ¿no? La tecnología industrial es más bien el modelo que toma de algunas sociedades tiránicas, ¿no? Es decir, las sociedades son máquinas que finalmente terminan cristalizándose en la fábrica. En el caso de Marx me parece que al revés, por eso se usa la idea de diáspora, ¿no? Aparece la fábrica como una entidad y después la sociedad se empieza a aparecer a la fábrica, ¿no? Uno podría tener los dos, spoileo, Mumford es el que piensa lo otro, y Deleuze y Guattari toman, me parece a mí, la idea de Mumford y no tanto la de Marx. A lo mejor al final tenemos tiempo de echar un poco de eso. Pero yo diría que justamente por eso Darwin es importante, porque analogía organismo y máquina podemos encontrar en el Aristóteles. De hecho hay un texto de Canguilhem muy lindo que se llama Máquina y Organismo, donde habla cómo Aristóteles utiliza la catapulta para explicar cómo el brazo humano lanza la piedra, ¿no? Es decir, hace analogía entre mecanismos de máquinas y mecanismos orgánicos. El mismo Descartes, si vamos al caso, ¿no? La idea de máquina y cuerpo son... Pero lo que me parece que no había ahí es una idea de evolución, ¿no? Ni las especies biológicas ni las máquinas evolucionan, ni en Descartes ni en Aristóteles. En Marx, cuando descubre Marx a Darwin, se vuelve loco. O sea, realmente las anotaciones de Marx sobre la obra de Darwin, porque claro, empieza a darse cuenta que las máquinas evolucionan, al igual que evolucionan los seres vivos, y que van rompiendo barreras. Por ejemplo, una de las cosas que dice es que las primeras hiladoras manejaban, los primeros telares manejaban 2 lanzaderas, porque eran los que también estaban los telares de esa época que manejaban los brazos humanos, y que tardó un tiempo en darse cuenta que por qué iban a limitar la barrera, las máquinas a la barrera biológica de 2 brazos, ¿no? Y entonces empezaron a usar 16 lanzaderas, 32 lanzaderas, ¿no? Y Marx ahí es muy específico en decir, la máquina rompe la barrera biológica, es decir, va más allá de lo que es el ser humano y de limitación del ser humano, y por eso me parece que también es un contrasentido con la idea de Ernst Kapp, después del filósofo alemán, que tiene la idea de que el martillo imita el puño, la sierra imita los dientes, es decir, la idea protésica, ¿no? De que todo en la técnica tiene un correlato en el humano. Y Marx parece que no, ¿no? Es decir, Marx parece que se da cuenta que la técnica rompe las barreras humanas, ¿no? Y que justamente tiene la potencialidad de hacer otra cosa, ¿no? Que es una muy buena analogía, me parece a mí, algo de eso a lo mejor lo decimos en un rato, con la primera idea de inteligencia artificial tipo Turing, que pensaba que la máquina imitaba a la inteligencia humana, lo que hoy dirían los teóricos de la inteligencia artificial, que no, las máquinas pueden hacer cosas, pueden hacer procesos inteligentes muy por encima de las posibilidades imaginables de los seres humanos. De hecho, podemos generar máquinas que procesen inteligentemente datos sin saber bien qué pasa adentro de ellas, ¿no? Es decir, machine learning, ¿no? O aprendizaje profundo. Ni siquiera se sabe bien cómo funcionan, pero sabemos lo que hacen, ¿no? Así me parece que sí. Me parece que en Marx aparece ahí la idea esta de que la tecnología no tiene techo, ¿no? Es decir, los diseños tecnológicos no tienen techo, y el humano no es un techo de la tecnología, ¿no? Puede ser el origen, pero no su destino, ¿no? Porque aparece la idea de evolución, la idea de evolución autónoma, ¿no? Otro problema en Marx, ¿no? ¿Hay autonomía en la evolución de las máquinas en Marx o no la hay? ¿O está supeditada a los procesos de debate o de decisión política, de discusión de clases, etcétera, ¿no? Pero yo ahí por momentos veo esa idea de que la tecnología no tiene techo y el humano no es su destino, ¿no? O parecerse el humano no es su destino. Pablo Sario, gracias.
De hecho, me parece que aparece muy claro eso cuando dice el proceso de producción deja de ser proceso de trabajo. Es decir, las máquinas pueden producir de maneras que ya no es limitado el trabajo humano, ¿no? De otras formas. Parece que ahí aparece como muy clara esta idea, ¿no? Y la idea de que el capital libera las potencias, esa es una frase casi textual de Marx, ¿no? El capital libera la potencia productiva de la tecnología, ¿no? O sea que hay una potencia productiva ahí, en la máquina, que el humano tenía, o la sociedad humana tenía de alguna manera limitada, y que el capital la libera. Que justamente los aceleracionistas, que son una corriente que también toman algo de Marx en nuestra época, los aceleracionistas están escribiendo ahora, dicen, bueno, eso fue en la época de Marx, pero ahora es el capital el que limita la potencia de las máquinas. Las patentes, los monopolios, eso evita que demos un salto cualitativo a nuestro vínculo, a lo que pueden hacer las máquinas, y el capital le está poniendo un pie en la cabeza a la tecnología, ¿no? Solo le interesa vender productos con algunos pequeños cambios año a año, pero no le interesa hasta dónde podría llegar la tecnología si cae en manos de los sectores sociales, de los sectores populares, de las organizaciones populares. No lo sabemos porque todavía no se ha dado eso, ¿no? No sé, y me parece que ahí aparece como una idea interesante, ¿no? Es decir, en Marx el capital liberó la potencia de la tecnología, pero hoy en día, según esta idea situacionista que me parece interesante, justamente es lo opuesto, ¿no? Pero bueno, me parece que ahí está todo lo que podemos discutir sobre ese tema. ¿Avanza un poquito, les parece? Dale, dale. Lo veo Naim, ahí cómo anda Naim. No voy a decir nada de los románticos. Queda tranquilo que no me voy a meter en ese tema. Bueno, entonces, a ver, para mí hay un autor y una autora que le dan dan otro saltito en el pensamiento de los objetos técnicos, de los medios técnicos, que son Haraway y Latour, ¿no? Los dos empiezan a pensar la idea de cyborg, de híbrido, y sobre todo empiezan a pensar la idea de relación social con la tecnología, no de relación de dialéctica muy esclavo, ¿no? Sino que nos vinculamos como con un otro, pero que no implica una dominación o un sometimiento, sino que implica un nuevo vínculo original que surge de esa relación, ¿no? Que bueno, en Haraway parece fuerte la idea de cyborg, y en la Latour parece fuerte la idea de híbrido, ¿no? De red sociotécnica o cosas por el estilo. Pero hay un texto de Latour que a mí me parece hermoso y que a mí me gustaría... eso quería decir antes. Que por más que estos autores se dan cuenta que hay que pensar la tecnología, Haraway y Latour, en términos sociales, por la diáspora, porque la tecnología o las máquinas ya forman parte de nuestra vida cotidiana y no solamente de nuestra vida laboral, eso no implicaría que no siguiéramos pensando los objetos de uso cotidiano dentro de la dialéctica del amo y el esclavo. Yo pongo dos ejemplos de Borges, que es otro autor fascinante en otra cosa, ¿no? De literatura, pero en Shakespeare, en Borges y en Los Simpson podemos encontrar todas las cosas del mundo tematizadas, ustedes saben, y en Borges aparecen todo el tiempo este vínculo de amo y esclavo con los objetos técnicos, y uno es el famoso poema Las Cosas, ¿no? Donde aparece este verso que dice, nos sirven como tácitos esclavos, ¿no? Las cosas son como nuestros tácitos esclavos. Ya no hace falta que sea la herramienta productiva, ¿no? Sino cualquiera de las cosas, no sé cuál cita ahí Borges, pero las cosas, limas, umbrales, atlas, copas, clavos, nos sirven como tácitos esclavos. La idea de la esclavitud de las cosas, ya no de los medios de producción, sino de las cosas de uso cotidiano, son nuestros esclavos tácitos, callados, silenciosos, ¿no? Y lo contrapongo con un cuento de Borges, que es El Duelo, que aparece en un libro que es El Informe de Brody del 70, que es muy lindo ese cuento, porque son dos personas, se juntan unos amigos en una quinta a comer un asado, y están comiendo el asado al lado de una vitrina de colección de cuchillos, y en un momento se desconocen dos amigos, ellos habían tomado un par de vinos de más, digamos, y se desconocieron, y entonces se empezaron a pelear, y rompen la vitrina, cada uno agarra un cuchillo y empieza a pelear con los cuchillos, y el cuento termina con que en realidad esos cuchillos pertenecían a dos malevos del pasado, que siempre se peleaban entre ellos, y después se murieron, y después esos cuchillos siempre estuvieron buscándose los cuchillos.
e instrumentalizaban a humanos para poder seguir peleando entre ellos, ¿no? Y entonces había habido como varios duelos donde estos cuchillos se habían enfrentado entre ellos y los humanos iban cambiando, ¿no? Iban mutando hasta que la última escena es esa en la quinta, donde está donde comen el asado. Pero esta idea de que otra vez, ¿no? El que manda es el cuchillo e instrumentaliza como esclavo a diferentes humanos para poder enfrentarse entre ellos, ¿no? Es como el cambio, ¿no? Pero digo, la dialéctica del amo y el esclavo no necesariamente tiene que estar en las máquinas, en la tecnología productiva, en la fábrica, ¿no? Sino que aparece todo el tiempo cuando sentimos dependencia a algún objeto o cuando sentimos que ese objeto depende de nosotros para poder, porque nosotros lo animamos, ¿no? Le damos alma y si no, no tiene ningún tipo de entidad. Entonces el cuento de Borges es muy lindo porque es al revés, ¿no? Los cuchillos animan al humano. De hecho, los cuchillos con un poder mágico empieza a generar ira en el alma de las dos personas que están comiendo, de los dos amigos que están comiendo el asado, y después efectivamente terminan peleándose animados por los cuchillos, ¿no? Es decir, bueno, el celular, ahí dice Mónica, es decir, esta idea es una idea, es una manera de percibir las cosas, o que nos dominan o que las dominamos, ¿no? Pero me parece que justamente Haraway y Latour son dos teóricos cuyo trabajo radica en buena parte en concentrarse en desmitificar esa idea de la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Y sin llegar a las máquinas, ¿no? En el caso de Latour, piensa a los no humanos como algo más general de las máquinas, ¿no? Cualquier cosa, incluso conceptos son no humanos, ¿no? Es decir, estamos en un mundo de humanos e inhumanos que él contrapone a la idea de sujeto y objeto. Dice, bueno, sujeto y objeto es una construcción teórica fallida, hay que abandonarla, y hay que pensar en humano e inhumano, que te quita la carga del sujeto, domina el objeto, o utiliza el objeto, o construye el objeto, o lo que sea, porque la idea de sujeto-objeto es asimétrica, ¿no? Mientras que la idea de humano no humano son dos entidades, hay entidades en este mundo, algunas son humanas y otras son no humanas, y deflacionan un poco la idea humana, ¿no? O sea, el humano no es algo especial en la construcción de los procesos sociales. El humano es un actor más entre otros actores, de los cuales algunos son no humanos, ¿no? Y entonces eso es algo muy, muy, muy radical, un cambio con relación a la idea marxista, ¿no? Donde el sujeto de la historia es la clase social y disputa los medios. Acá no hay el sujeto de la historia no es el humano, ni la clase social, ni nada. Es una asociación entre humanos e inhumanos lo que lleva adelante los procesos históricos y sociales, ¿no? Quienes conozcan a Latour sabrán los libros que tiene, desarrollando muy finito algunas de estas cosas, así que no me voy a meter mucho en eso, pero sí en un libro que es La Esperanza de Pandora, que es uno de mis favoritos de Latour, y que tiene un capítulo que es el 6, La Esperanza de Pandora, está digital, ahí si lo googlean lo van a encontrar, tiene el capítulo 6, donde plantea un colectivo de humanos e inhumanos. Él propone que hay que dejar de pensar en términos de sociedad y tecnología, y pensar en un solo colectivo compuesto de humanos e inhumanos, ¿no? Entonces es como que le da entidad de ciudadanía a los objetos técnicos, ¿no? Es decir, los objetos técnicos son ciudadanos del mismo sentido que nosotros, ¿no? Y aparece, y hace esta diferencia. Si Marx hizo la diferencia entre máquina y herramienta, Latour hace la diferencia entre mediación e intermediario, que es una distinción muy interesante en Latour. Entonces nos saca de la cuestión de la máquina, que sería lo que a mí me parece que la carencia de la filosofía de Latour. Latour, que es un sociólogo, antropólogo, filósofo, todo terreno. Pero en este capítulo él propone una filosofía de la tecnología, es una manera de pensar los objetos técnicos. Y no utiliza la discusión con la máquina, y es quizá una de las carencias de esta filosofía, que Latour no piensa en la máquina, no le interesa la máquina, piensa bien los objetos no humanos en términos generales, ¿no? Entonces, ¿qué sería un intermediario? Y acá hay algunas distinciones que yo he punteado así, como para pensar, esta idea del input y el output, por ello lo retomamos después con algún ejemplito, pero me interesa, fíjense la segunda línea, pensar al intermediario como un transmisor neutral de la voluntad. Esa me parece que es la idea de herramienta de Marx, ¿no? O lo que decía. ¿Qué es lo que es la herramienta? ¿Se acuerdan que usaba la palabra transmitir Marx? Es decir,
transmite la herramienta la voluntad del humano, ¿no? El humano tiene una voluntad, quiero hacer tal cosa, y la herramienta es un medio neutral a través de que se transmite eso al objeto, ¿no? Es un conductor pasivo, con la misma facilidad hace lo bueno y lo malo. Y él, justamente me parece que es como una ruptura ahí con algunas ideas del marxismo, porque él no piensa que esa sea la verdadera naturaleza de las herramientas, sino que hay una traducción. Y eso otra vez, ¿no? Los términos tomados, Latour, si Marx tomaba muchas cosas de la biología y de la política para caracterizar la tecnología, Latour toma mucho del lenguaje, de la lingüística, ¿no? Y la idea de traducción. La idea de traducción es que es una de las más interesantes en Latour para pensar los objetos técnicos, ¿no? Toda herramienta refuerza un sentido u otro de la acción. Yo tengo un par de ejemplitos después, pero esto como para abrir un mapa de eso. Y en Marx, digamos, por poner un teórico que pensó quizás los medios como intermediarios y no como mediaciones, no añade, el objeto técnico no añade nada a la acción, ¿no? Da lo mismo hacerlo con una cosa que con la otra. En cambio, en Latour, la mediación, la acción no está en el humano. La acción está distribuida. Esa es una idea que hoy también está como bastante aceptada después de Clarke y la idea de mente extendida, esta idea de que nuestros procesos cognitivos están también distribuidos en las cosas, o nuestros procesos perceptivos, ¿no? ¿Cuánto de nuestras imágenes mentales hoy vienen de las cosas y cuántas vienen de lo que vimos en la televisión de las cosas, o o las que vieron las cámaras de las cosas, ¿no? Es decir, nuestra percepción del mundo y está distribuida en nuestros órganos oculares, pero también en las cámaras, ¿no? Es decir, la acción no está en la voluntad o en la entidad humana, sino que distribuida también en las cosas. Esa es una idea muy de Latour, ¿no? Y está anidada en componentes de la mediación, ¿no? Hay cosas de las que nosotros hacemos que no las hacemos nosotros, sino que las hacen parte de las cosas que usamos para hacer eso, ¿no? Ahí vamos a dar algunos ejemplos para traer más a concreto esto. La idea de programa de acción, más bien de acción, ¿no? Es decir, como una serie de metas, pasos, deseos, intenciones que conformarían lo que uno llamaría acción, que en realidad es un programa de acción. Y la idea de técnica como intervención me gusta de Latour. El objeto técnico interviene en el programa de acción. Vos tenés en la cabeza la idea de hacer alguna cosa, y eso que vos vas a hacer, cuando decidís con qué hacerlo, con qué objeto, ese objeto interviene en tu programa de acción y lo modifica. Y entonces, ya ahí la autonomía del sujeto para realizar cosas en el mundo está totalmente intervenida por los medios, ¿no? La idea de intervención es potente también, ¿no? Y esta idea de que el intermediario sería como dócil, diligente, esclavo, ¿no? Mientras que los objetos son agentes, ¿no? Lo contrario de pasivo agente, ¿no? Actante usa él, o no solamente, está bien, las cosas a lo mejor no hacen, pero hacen hacer. Y ese hacer, ¿no? Es decir, te hace hacer algo de determinada manera este objeto, que si no lo tuvieras no lo haría. No es la acción, pero tampoco es la pasividad, es otra cosa que Latour utiliza el concepto de agencia, ¿no? Que es un concepto también deleuziano. Uno podría pensar si Guattari y Deleuze no hubieran escrito el Antiedipo, hay que ver si Latour hubiera desarrollado su filosofía como la desarrolló, porque la idea de agente, de ensamblaje, ¿no? O de máquina abstracta de Deleuze y Guattari me parece también muy firmes en algunos aspectos de la filosofía de Latour. Pero vamos a buscar algunos ejemplos para ver esta diferencia de Latour entre mediación y intermediario. Este es un concepto clave, la simetría, porque sería lo que no habría, por ejemplo, en la filosofía de Marx, que vimos recién, ¿no? La simetría, fíjense cómo la define Latour, que es un término que viene de David Bloor, de la sociología de la ciencia, digamos, le trae de allá Latour de los constructivistas de la ciencia, ¿no? Que Latour hace como después están los constructivistas de la tecnología, Baker y Pinch, toda esa gente, y él empieza siendo constructivista, pero después arma como su propia teoría con Caló y Long, que es la teoría del actor red, que no es estrictamente un constructivismo de la tecnología, es otra cosa, pero no nos metamos en esas cosas más académicas, nos quedemos en ideas, ¿no? Idea de simetría.
es un término que puede definirse como aquello que se conserva a través de las transformaciones. Aquello que se conserva a través de las transformaciones. En la simetría entre los humanos y los no humanos, mantengo constante la serie de competencias de propiedades que los agentes pueden intercambiar y superponer unos a otros. Y esto me parece que es fuerte. Pasándolo en limpio, los humanos pueden adquirir propiedades de los objetos técnicos y los objetos técnicos pueden adquirir propiedades de los humanos, ¿no? Y en ese adquirir se produce ahí un intercambio que cuesta mucho definir dos entidades inmutables, el humano y el objeto técnico, que van pasando a lo largo de la historia, sino que van intercambiando propiedades. Una de las propiedades puede ser la que intuyeron o la que describieron Marx y Babbage, digamos, en el siglo XIX, que las herramientas portan, las máquinas portan herramientas. Esa era una propiedad de los humanos que adquirieron las máquinas. La pregunta es, ¿qué propiedad adquirieron los humanos que eran de las máquinas? Bueno, uno podría decir el trabajo mecanizado, ¿no? La automatización del trabajo. Es algo que hacían las máquinas y que incorporaron los humanos. Y eso Marx lo ve como un ataque a la esencia de la humanidad, del concepto de humano. Pero podemos pensarlo de otro lado, o sea, sin que implique otra vez la dialéctica del amo y la esclavo. Y a mí me parece un ejemplo interesante, es el del ajedrez, por ejemplo, ¿no? Es decir, si pensamos que hasta el 97, ningún humano le había ganado a ninguna máquina en el ajedrez, perdón, ninguna máquina le había ganado a ningún humano en el ajedrez, y con Deep Blue, Kasparov le ganó, Deep Blue le ganó a Kasparov, ahí se produce algo interesante porque uno podría decir que la propiedad de jugar bien al ajedrez es humana y que las máquinas nunca la van a poder adquirir. Sin embargo, en algún momento lo hicieron. Pero ¿dónde se ve la simetría a lo largo del proceso? Hoy en día, los jugadores de ajedrez, digamos, después de que hoy en día ningún humano le gana a una máquina al ajedrez, ¿no? Es decir, impresionante cómo en poco tiempo la cosa se dio vuelta. Hoy no hay forma de que un humano le gane a una máquina al ajedrez, las máquinas contemporáneas. Pero los jugadores empiezan a entrenar con computadoras y empiezan a jugar diferente porque al jugar con computadoras empiezan a descubrir estrategias o formas de jugar diferentes que no habían conocido o adquirido por jugar únicamente con humanos. Y entonces, digamos, por decirlo de alguna manera, las máquinas que a la vez hoy en día se entrenan con la jugada de los ajedrecistas, adquieren propiedades del juego que son de los humanos. Pero los humanos, al jugar también con las máquinas, adquieren propiedades del juego que son maquínicas. Y entonces ahí tenemos una idea de algo que se conserva, ¿no? En el proceso de jugar al ajedrez entre máquina y humano, algo que va quedando, pero que además propiedades que se van cambiando, intercambiando de los dos, porque son simétricas, ¿no? Es decir, las entidades estas no es que uno es superior a la otra, y no es que los humanos utilizan a las computadoras para jugar ajedrez o las utilizan para entrenarse. Los humanos se modifican a sí mismos cuando juegan con las máquinas, ¿no? Entonces parece ahí otra cosa, y que tiene que ver, por eso tiene que ver a lo mejor con el nombre de esta conversación, porque la definición esta de que yo pongo Internet más social, sociedades más técnicas, ¿no? Yo me baso en este libro que es buenísimo, La cultura de la conectividad de José Van Dyck, que si lo pueden leer, les va a abrir mucho la cabeza en relación a las plataformas digitales contemporáneas. Aparte las analiza en su especificidad, Twitter, Facebook, Instagram, cada uno tiene como su lógica y está muy bien retratada por creo que es una historiadora de los medios holandesa, pero donde ella hace una interesante reconstrucción y dice, Al Gore en la década del 90 dijo que Internet era la autopista de la información, ¿no? Pero después Zuckerberg, cuando inaugura Facebook y empieza a desarrollarlo, habla de un Internet más social, que tenía que hacer un Internet más social. Fíjense la idea de esta simetría, ¿no? El objeto técnico, llámese Internet, el sistema técnico, tiene que adquirir propiedades de la sociedad humana, ¿no? Volverse más social. ¿Qué sería eso, no? Bueno, por ejemplo, que ya no es Internet, hace una analogía, yo la he escrito por ahí. La autopista de la información es como una especie, dice ella, de cañería de información, donde cada uno que quería un poco de información abría la cañería y salía, ¿no? En su computadora, en su casa. Pero hoy en día más bien es como Internet es como, con las plataformas, es como una distribuidora que te distribuye la información filtrada en algoritmo, embotellada en tu casa, ¿no? Te da directamente el agua embotellada. No es más
una autopista de información, unas cañerías que distribuyen información, sino que es otra cosa. Y que implica que se llama social. Vos, además de recibir información en Internet, estás en Internet, ¿no? Ahora estamos en Internet. Hace 2 horas que estamos acá, ¿no? Y que estamos teniendo una actividad social acá adentro, ¿no? Algo que no era la Internet de los 90, ¿no? Los .com. Y entonces uno dice, bueno, la Internet se vuelve más social, como dice Zuckerberg, pero lo que hace interesantemente Van Dijk es decir, pero la sociedad también se vuelve más técnica. No es lo mismo conectividad que conexión humana. No es lo mismo ir a un bar, conocer a alguien y pedirle el teléfono, que conocer a alguien en el teléfono y después ir a un bar. Una cosa es la conexión humana y después usar la conectividad para mantener el vínculo. Otra cosa es que la conectividad misma, es decir, el espacio donde vos conectás con otro, esté delimitado y reglado por la técnica, ¿no? Por la tecnología. Entonces, esa idea para mí es muy, muy parecida a la idea de simetría de Latour. O Latour es el que dice, acá hay que pensar las cosas en términos simétricos. Las propiedades humanas y no humanas se intercambian, ¿no? Y entonces ya no tenés una idea de humano fuerte. Entonces, digamos, el humano, nosotros no somos como el humano del siglo XVII, ni somos como el humano del siglo XV, no somos otros humanos porque hemos incorporado propiedades que son de nuestros objetos técnicos, ¿no? Y viceversa. ¿Por qué la tecnología nuestra no es como la del siglo XV? Porque ha incorporado propiedades de nuestra sociedad y nuestra psicología, y etcétera, ¿no? Entonces ahí aparece, puede aparecer la dialéctica del amo y esclavo, puede aparecer, pero ya no es hegemónica, es uno de los aspectos de nuestro vínculo con los objetos técnicos, ¿no? Pero es un fenómeno mucho más amplio, nuestro intercambio con los objetos técnicos, que el esclavo y amo, ¿no? Entonces me parece que Latour, si yo tuviera que recomendar un autor para entrarle a ese tema, el que empezó un poco con esto, incluso medio en soledad, ¿no? Desarrolló una filosofía, un método para pensar esta cosa, fue Latour. Y después esta idea de la asociación de humanos y no humanos, y él acá habla de paradigma y sintagma. Voy a pasar un poquito rápido esto para no hacerlo tan agobiante, pero Latour utiliza también la idea de sintagma y paradigma que viene de la lingüística, y hay un artículo muy lindo de Roland Barthes, que se llama Las láminas de la enciclopedia. La enciclopedia es una obra del siglo XVIII muy famosa, donde abajo tendríamos el paradigma, que serían como los términos disociados, y arriba el sintagma, es decir, el paradigma es como todas las palabras que pueden reemplazar a una, por ejemplo, el pescador, el verdulero, el carnicero, sería todo el paradigma, y después cómo aparece en el lenguaje cotidiano, ¿no? El carnicero me vendió 1 kilo de asado, el verdulero me vendió 1 kilo de papa. Son sintagmas, son cómo aparecen encadenados los términos en una oración. Entonces Latour utiliza la idea de paradigma y sintagma para decir lo que hay finalmente, fíjense en la parte de arriba de la lámina, hay un proceso de producción, porque en esa época, otra vez, ¿no? Siglo XVIII, siglo XIX, se pensaba el objeto técnico como objeto de producción. Aparece ahí un sintagma, una asociación de humanos y no humanos, máquinas y herramientas, pero que no se puede. Si los querés disociar, te sale el paradigma y los asocia todos como en la parte de abajo de la enciclopedia, pero en cierta forma acá hay 2 lenguajes, dice Latour, el de la sustitución y el de la asociación. En todo proceso social vos tenés que pensar qué humanos se asocian con otros, con no humanos, ¿no? Es decir, yo estoy comunicando a mí, acá me estoy comunicando, está la silla, mi cuerpo, la computadora. Es decir, hay un montón de humanos y no humanos, por lo menos un humano y varios no humanos, aunque es discutible, que hacen posible esto que estamos haciendo, ¿no? Y esa es la idea de sintagma. Y después está la idea de paradigma, que es la sustitución. Podríamos reemplazar la silla por otra cosa, podríamos reemplazar la computadora por una carta, podríamos reemplazar la carta por una llamada telefónica. Es decir, siempre hay sustituciones y asociaciones en la cadena, pero no hay una entidad del humano que utiliza a otras entidades no humanas, sino que hay un ensamblaje, ¿no? Y a la vez debe haber algún empleado de Google que en este momento está haciendo posible esta comunicación, que es un humano ensamblado en esta cadena en la que estamos produciendo esto, ¿no? Para no hacerlo tan enredado, pensar que la idea de cadena de humano y no humano viene a proponer una línea de pensar nuestro vínculo con la técnica que no es la de humano usando cosas, o cosas siendo usadas, o cosas usadas
poniendo a los humanos como órganos inconscientes de los procesos, sino con la idea de cadenas, de sintagma, ¿no? Donde el significado de cada uno de los términos viene dado por el lugar que tenga en la cadena, no por el sí mismo, no por ser humano no puede ser utilizado, o no por ser humano no puede ser mecanizado. Depende de qué lugar de la cadena estés, ¿no? Pero uno podría pensar, bueno, la idea de cadena o de humano, de asociación de humano no humano, no elimina la dialéctica del amo y el esclavo, sí, ¿no? Es decir, si uno piensa un call center, por algo, el call center no se parece al taller manufacturero, ¿no? O sí, parece que hay otra cosa. Yo tiro eso como un disparador para pensarlo, ¿no? O sea, uno podría decir, podríamos aplicar la misma lógica de la Latour y pensar cadenas de humanos no humanos, pero sin embargo hay algo más, además de una cadena de humanos no humanos, ¿no? Parece que hay como un poder central que administra todo, ¿no? Y es un poco la crítica generalmente a la filosofía de Latour. Parece que todo fuera horizontal en Latour, que todos fuesen vínculos entre humanos y no humanos, y entonces ¿dónde está la responsabilidad de las corporaciones, la responsabilidad de los estados, la responsabilidad de los poderosos que tienen una forma de organizar las cadenas de humanos no humanos que justamente muchas veces perjudican a vastos sectores de la sociedad? Bueno, en Latour parece que, no sé si hay herramientas para pensar eso, no le importa eso, no es un pensamiento como el de Marx, que esa es la cuestión, ¿no? Acá en Latour es un antropólogo más bien, está tratando de ver fenómenos sociales y de explicarlo donde uno de los factores pueden ser los poderosos, las corporaciones, pero en realidad el juego pasa por otro lado, pasa por el vínculo entre humanos y no humanos, ¿no? Lo dejo ahí como pendiente. Eso me lo salteo. Me gustaría la idea de traducción. Ahí, porque él pone un ejemplo en esta... Sí, Silvina. Estás muteada, Silvina, perdón. Perdón. Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Quería decir que el otro día escuchamos una charla de Hernán Thomas, sociólogo, y claro, que está en esta línea de construcción de un análisis crítico, ¿no? Y que está muy cercano a la idea de lo sociotécnico y también de que la tecnología es social y la sociedad es técnica, digamos. Uh-huh. Y él justamente planteaba esta crítica a Latour. Es decir, no hay simetría, dice él. Ahora, no hay simetría porque hay poder. Uh-huh. Es decir, porque hay agentes que tienen más poder que otros, y entonces se rompe la simetría en el sentido de que además lo no humano es construido a partir del diseño de ese poder. Es decir, se crean tecnologías con un sentido de uso. Uh-huh. Bueno, no voy a hacer más análisis, pero quería plantear esto porque me parece muy interesante, ya que nosotros somos muy seguidores de Latour, en lo sociotécnico, en educación tecnológica en la Argentina. Sin embargo, bueno, hay que tener en cuenta también que, como dice Hernán, a Latour no le preocupaba, especialmente como sí a Marx, el lugar asimétrico del poder, ¿no? Por otra parte, está muy bien la relación entre lo humano y lo humano, porque las máquinas nos modifican y nosotros modificamos. Esa idea es interesante, pero desde el punto social sería, hay una simetría cuando los agentes, digamos, tienen más poder uh-huh. Unos que otros. Eso solamente quería decir. Tal cual, tal cual. Sí, sí. Yo creo que ahí la disputa de Latour viene también con los constructivistas, porque él lo que le critica a los constructivistas es que arrancan las caracterizaciones, los procesos sociotécnicos, partiendo de los grupos sociales relevantes, ¿no? Podríamos poner ahí los poderosos, los empresarios, los políticos, los ciudadanos, y piensan, los constructivistas, se ve bien en el artículo ese famoso de Baker Pins de la bicicleta, cómo esa disputa va dando forma a los objetos técnicos, ¿no? Y Latour dice, bueno, pero ¿cómo se forman esos grupos?
se forman alrededor de objetos técnicos. Por ejemplo, los ciclistas existen porque existen las bicicletas. Los albañiles existen porque existe la pared. Tiene una frase que dice algo así, ¿no? Los albañiles son albañiles mientras están todos alrededor de la pared construyéndola. Se termina y ya dejan de ser albañiles. Es decir, me parece que la acusación de Latour ahí es hablar de las corporaciones, es no preguntarse cómo las corporaciones llegaron a ser tales. Para eso hay que reconstruir la cadena de objetos y no objetos desde abajo. Pero parece que eso es como el punto de llegada de Latour, ¿no? Y uno dice, bueno, pero cuando llegamos ahí, ¿qué hacemos? Porque hay que, digamos, después las corporaciones son las que justamente determinan cómo usamos o no las cosas, ¿no? Y acá yo no lo incorporo, pero me parece que una alternativa para quien quisiera meterse en estas cosas es Andrew Finberg. Finberg dice, bueno, justamente una teoría crítica de la tecnología implicaría ver los poderes que determinan el diseño de las tecnologías, ¿no? No el uso o no el intercambio en la vida cotidiana con las cosas, sino quienes diseñan las cosas, y una vez que las diseñan ya está un poco determinado la manera en que las vamos a usar, ¿no? Pero me parece que ese sí, que es un punto, es justamente por lo que la filosofía de Latour se corre un poco de la filosofía marxista, si se quiere, ¿no? De esas grandes líneas de pensamiento de la técnica, donde más bien es la lucha contra los poderosos y la resistencia, ¿no? Acá Latour está pensando en términos de simetría, ¿no? Perdón, Darío. Sí. Y pensaba también lo que comentabas recién. La dificultad de pensar un modelo simétrico, porque digo, identificar ahí si cuando uno aplana y elabora la red, digamos, en términos de simetría y trata de correrse de una relación simétrica, si la disputa política, si se podría llamar de esa manera, no estaría en cómo se determinan los puntos de paso obligados, ¿viste? Que en Latour aparece permanentemente que hay un escenario de disputa por determinar cuál es el punto a través del cual la red necesariamente tiene que pasar, ¿no? Tal cual. Y pensaba en esto que decías vos de Facebook o de, bueno, estos monopolios que, bueno, parecen ser espacios que permiten generar una tecnología más social, pero también se vuelven puntos de paso obligados, ¿no? Es decir, sí o sí tienen que estar en Facebook para poder acceder a esa tecnología más social. Digo, ahí implícitamente creo que Latour no se arriesga a darle entidad a esa exterioridad por no caer en la lógica misma de, digo, no, creo que me parece una alternativa para pensar ahí esos puntos de paso obligados como un ejercicio de la política, desde una forma de pensar la política que debería ser diferente, ¿no? Sí, tal cual. Yo que, para ser justos también, no habría que concentrarnos en lo que Latour no hizo, sino en los aportes de Latour, que también ha abierto un panorama y una manera de pensar la técnica que justamente tiene que ver con esto que decíamos, de romper un poco la lógica del amo y del esclavo, que quedar absorbido en la lógica del amo y del esclavo también a veces nos lleva a callejones sin salida, ¿no? Entonces, Latour abre ahí otra puerta para ir por otro lado, que también nos puede llevar a callejones sin salida, y bueno, será cuestión nuestra reconstruirlo, ¿no? Hacer nuestras propias teorías donde a Latour le sumemos alguna otra cosa, ¿no? Y alguna producción de nosotros mismos para ver cómo seguimos construyendo junto a esas teorías, no a pese a esas teorías, ¿no? Yo avanzaría un poquito más, pero me parece que ya se está calentando la discusión, porque hay dos conceptos para mí son interesantes y que nos ayudan a pensar. Esto me parece que la idea de traducción, me parece que puede llegar a aportar algo de la teoría de Latour en este sentido que estamos diciendo nosotros. Él pone un ejemplo que es, y yo pongo ahí porque esta es la carrera presidencial de Urtubey cuando inauguró una loma de burro, que a mí me pareció fantástico eso, me hizo acordar a Latour en ese momento, porque Latour pone el ejemplo de loma de burro en varios libros, y que tiene que ver con una idea que también es muy de la cibernética, que Latour debe ahí leer de costado, pero que nunca toma como sí, que es la idea de que los objetos técnicos, o que en la sociedad lo que hay también es transmisión de mensajes, ¿no? Por eso usa tanto la metáfora lingüística Latour. Y la idea es que en última instancia la sociedad funciona no solamente con transmitir acciones y reacciones, sino con mensajes. Entonces, él plantea en un momento la pregunta de, hay un intendente que pasan los autos muy, muy fuertes frente a una escuela, entonces, ¿cómo cuidar a los niños de que no lo atropellen los autos? Una forma de transmitir ese mensaje a los conductores es largar un comunicado de prensa diciendo vayan más despacio en la escuela, ¿no? Sin embargo, lo más probable es que no pase nada. Otra cuestión es poner, y acá empezar a pensar esto que hablamos recién, el lenguaje de la asociación y la sustitución.
Otra cuestión podría ser sustituir ese mensaje de comunicado de prensa por un cartel al frente de la escuela que diga disminuya la velocidad. Ahí sacas un humano, ¿no? Comunicado de prensa y pones un no humano, perdón, y pones otro no humano, el cartel. Y entonces tenés la cadena, ¿no? Conductor, auto, cartel, niños en la escuela. Hay todo un proceso social que se puede describir en esos términos. No bajan la velocidad los conductores. Entonces sacás ese no humano, pones el cartel y pones un policía de carne y hueso. Sacás un no humano y pones un humano. Pero también eso te haría gastar más dinero, tener que pagar al policía para que esté ahí, qué sé yo. Y entonces lo que viene a solucionar la cuestión es poner una loma de burro y eso hace que automáticamente todos los conductores bajen la velocidad. Ahora, la observación de Latour que me parece interesante es que el mensaje ha cambiado. El mensaje ya no es moral, disminuir la velocidad porque corre peligro la vida de un niño. El mensaje ahora es práctico, disminuir la velocidad porque te vas a romper los amortiguadores del auto si no la bajas, ¿no? Hay una traducción del mensaje. El mensaje no es el mismo, se traduce. Todo objeto técnico traduce el mensaje a otra cosa, ¿no? Entonces, cuando un conductor viene y ve el cartel, está diciendo, me están pidiendo que no atropelle a un niño por una cuestión moral. Pero cuando ve una loma de burro, piensa, me están diciendo que baje la velocidad porque me van a romper los amortiguadores. El mensaje que recibe es otro, pero la acción que se logra es la misma, ¿no? Y pensar esto, ¿no? Que lo que siempre está ahí presente es una traducción. O sea, cada humano o no humano que metas en el medio de un proceso es traducir el mensaje a otro, ¿no? Y que finalmente el que decide qué traducir son, como dice ahí Latour, los ingenieros. Los ingenieros son los grandes traductores de nuestra sociedad, ¿no? O los diseñadores o los programadores, podríamos decir hoy, de aplicaciones, ¿no? Donde el mensaje es uno, pero cualquier cosa que vos pongas ahí, cualquier objeto técnico lo traduce a otra cosa, ¿no? Y esto vuelve a los procesos sociotécnicos mucho más complejos, porque tenés que pensar ya a nuestro uso, a nuestra relación con las cosas en términos de comunicación, ¿no? Y de lenguaje, es otra actividad mucho más compleja que la de usar o ser usado, ¿no? ¿Se entiende el punto ahí? Sí, de traducción me parece interesantísima. Y después tiene la idea de delegar, ¿no? Y la idea de delegar me parece a mí fascinante también. Porque dice Latour se aleja de esta idea de Marx, y la critica explícitamente en este capítulo de La Esperanza de Pandora, del objeto como trabajo cristalizado, o como intención cristalizada, o como deseo cristalizado, porque eso, dice Latour, pone al humano como una especie de ser superior que puede usar las cosas para cristalizar lo que quiere, o lo que desea, o lo que quiere comunicar. Mientras que en realidad lo que hace es delegar. Y en la delegación uno delega, y cuando delega pierde poder, porque ya no lo puede hacer uno, ¿no? No es que cristalice y deja cristalizado lo mismo que quería hacer. Cuando vos delegas es porque no querés o no podés hacerlo vos mismo, ¿no? Y en ese acto de delegar vos perdés poder, y le conferís poder a la cosa, o a la persona a la que le delegas algo, ¿no? Entonces Latour dice, bueno, hay que usar la palabra delegación o articulación, dice en otro momento, antes que la de cristalización o la del diseño en el sentido de poner cosas ahí, poner lo que decía Hegel, ¿no? Todo lo que creemos puede ser puesto en un objeto ajeno. Bueno, más bien diría Latour, delegamos, y cuando lo delegamos ya no controlamos todo el proceso, ¿no? Entonces una pregunta a mí me parece interesante es, ¿todo puede ser las amonestaciones? Roxana, Mónica, no sé si querés explayarte. Yo lo que digo es, A ver, hola. ¿cómo anda, compañera? ¿Qué tal? No, estaba pensando en esto de las delegaciones en alguna cuestión de eso de perder poder, y automáticamente me vino a la mente las amonestaciones como una forma de controlar la disciplina de los estudiantes, porque eran hasta 24 amonestaciones y media, porque eran 25 total en su momento para que el alumno fuera expulsado. O sea, te tenían a rayas con 24 amonestaciones y media, o sea, todo el poder la tenían las amonestaciones, para que vos pudieras permanecer dentro de la institución. Digamos, me vino a la cabeza esa idea, digamos, como ejemplo, nada más. Gracias. Está re buena el ejemplo. Mónica de Paraná, Entre Ríos, una filósofa contemporánea de la técnica, cada vez más formada.
No, pero está bueno porque lo que vos decís me habilita a decir esto, ¿no? Ese es un buen ejemplo de no humano de Latour. Por ahí se reduce la idea de no humano de Latour, el concepto, a las cosas físicas, las cosas. Yo tiendo a reducirlo ahí porque estamos hablando de objetos técnicos, de mediaciones técnicas, pero cuando Latour usa la idea de mediación técnica no humana, está pensando en ideas también o en figuras, por ejemplo, la amonestación, ¿no? Que no es una cosa, no es un lomo de burro, pero es algo que opera, ¿no? De manera que hace hacer cosas a los estudiantes. Y claro, los estudiantes ya no dicen, ¿cuál es el mensaje que llega ahí, no? Es decir, lográs que mejore su comportamiento si es que se lograra hacer, ¿no? Eso es toda una discusión, la gente de educación lo sabe mejor que yo. Pero si se lograra hacer, ¿por qué lo hacen? Es un poco como como el loma de burro. No lo hacen para mejorar para ser más virtuosos, sino para que no los echen del colegio, digamos, ¿no? Es muy parecida la idea, pero me parece que es un buen ejemplo para pensar lo no humano en un sentido más amplio que la cosa. La pregunta es, o la pregunta que yo me hago, ¿existe algo que no sea delegable en la técnica? ¿Existe cosas que no podemos los seres humanos no dejar de hacer nosotros mismos? ¿No? Que no podemos delegar en cosas o en no humanos, porque una idea humanista fuerte diría, bueno, los humanos tenemos ciertas características tipo Heidegger, pensar, es algo que no podemos delegar en las cosas. Las máquinas no pueden pensar. Los humanos piensan, las máquinas calculan. El pensamiento es indelegable, ¿no? Entonces esa es una buena pregunta, me parece una cosa problemática definir ahí, porque según que contestemos a eso, es qué idea tenemos de las mediaciones técnicas. Y a mí hay un ejemplo que me gusta mucho, que son de los monjes tibetanos, y ustedes saben que están los mantras, ¿no? Es decir, si uno repite mucho una frase muchas veces al día, uno se vuelve más virtuoso, según la cultura del Tíbet, ¿no? Entonces, claro, tenés que estar todo el día repitiendo una frase. Entonces, ¿qué hicieron algunos pueblos tibetanos antiguos? Escribieron eso en unos papelitos, el mantra, y lo pusieron adentro de unas herramientas, que serían estos cositos que uno los gira y golpean las esferas en la misma estructura de la herramienta. Y entonces cada golpe es una repetición del mantra. Pero vos ya no tenés que estar diciéndolo, sino que delegás la repetición a la herramienta, ¿no? Pero no contento con esto, después lo que hicieron fue automatizar la herramienta, ¿no? Es decir, hicieron una máquina de rezar. Es decir, pusieron los mantras dentro de un cilindro, pero ya no hacía falta moverlo con la mano, sino lo solían poner al lado de los ríos, y el río movía la rueda, y cada vuelta, era una repetición del mantra. Que Pablo Capana menciona esto en un momento y dice, bueno, algún religioso que quería ir a trabajar la tierra y no quería dejar de rezar, se fue a trabajar la tierra y dejó la máquina de rezar andando. Y claro, es una buena manera de delegar el rezo, pero uno dice, se supone que la oración te hace más virtuoso porque vos haces un esfuerzo para repetirla, ¿no? Y eso te da disciplina y te templa el espíritu. Que si vos lo delegás a una máquina, la eficacia de la oración se pierde porque la máquina no puede hacerte virtuoso, ¿no? Es decir, se supone que es algo indelegable. Y me pareció muy interesante porque hoy en día algunos templos incluso han puesto varias máquinas. Esta es la industrialización del rezo, digamos. Es una fábrica de rezo. Pones varias máquinas en cadena a rezar. Incluso si buscan en YouTube, están conectadas eléctricamente. Es decir, se siente el ruido, el zumbido de las máquinas rezando. Y me parece un buen ejemplo, perdónenme el etnocentrismo, pero no me deja de resultar muy, muy gracioso, irónico que se hagan industrias de rezar, ¿no? Es decir, pero bueno, lo mismo podemos decir que pasa con nuestras redes sociales, donde delegamos en redes informáticas la capacidad de socializar, ¿no? Es decir, ¿qué diferencia habría? ¿O qué se gana o qué se pierde con la delegación, ¿no? Bueno, pero me parece que la idea de delegación de Latour sirve para pensar estas cosas. No es que se cristaliza el rezo, como pensaba Marx, se lo delega, y cuando se lo delega se pierde poder, por ejemplo, y se pierde eficacia. Se ganará otra cosa, pero me parece que nos mueve un poco del eje la idea de delegación. Sí, Silvina. Yo quiero contar que una de las cosas que, buscando esta pregunta que vos decís, que es lo indelegable, o lo que no conviene delegar, podría ser también, en muchos casos es el control. Si bien el control es delegable en programas, la complejidad que implican las variables de
de un experto controlando un proceso, por ejemplo, no son tan delegables en las máquinas. Ha habido muchos fracasos en tratar de que las máquinas controlen todos los procesos, porque la máquina te avisa del error cuando ya ocurrió o está ocurriendo, y el proceso queda destruido, anulado o en mal estado. Me acuerdo algunos ejemplos, por ejemplo, de control de botellas de vidrio, y un pequeño defecto como una burbuja hacía que descartaran la botella, y sin embargo, si no tiene agujero, ¿qué importa que haya una burbuja? Claro, es decir, vamos a considerar que la botella sirve igual. Bueno, me contaron en Mendoza, en la provincia de Mendoza, en la producción de vinos a granel, digamos, que se habían echado a todos los expertos en producción y se habían puesto computadoras y gente joven manejando las computadoras, que se perdía el saber que tenía el experto de el olor, la textura, la densidad, lo que iba ocurriendo en el proceso, y el técnico que manejaba la computadora, que no conocía y no tenía esa expertez, hacía que se produjeran desastres en la producción. O sea que yo creo que hay ciertas cosas que tienen que ver con la cantidad de variables que se tienen en cuenta para controlar un proceso, que va mucho más allá de lo que hoy digamos los programas puedan hacer, y además, bueno, por esto de que finalmente no le conviene al productor, digamos, ¿no? Le resulta más caro. He visto varios casos, he visto también en una curtiembre en La Rioja, en la curtiembre de Los Lloma, en donde en medio del proceso, todo mecanizado, no parte automatizado, pero parte no, había una persona que seleccionaba los cueros para las distintas, si era para blanco, para negro, para exportación, y esa persona era una persona con una lamparita mirando los cueros, y su expertez. Irreemplazable en un proceso, en la mitad del proceso ese decidía todo. Bueno. ¿No? Me parece interesante eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, un poco, no me voy a meter en eso, pero un poco la diferencia entre la cibernética de primer orden, la primera, la de Norbert Wiener, que hay algo voy a decir antes que nos hagamos, que era la búsqueda del control de sistemas, sean orgánicos o inorgánicos, y la de la segunda, que abre von Forster, donde dice, bueno, ¿quién controla el control, no? Y la idea de que toda elaboración de un sistema y de un control implica un punto de vista, ¿no? Es decir, porque la idea de feedback de Wiener, ¿no? De buscar una forma de feedback en un proceso que justamente haga que se autocontrole, la idea del autómata, ¿no? El robot. Von Forster dice, bueno, pero de cualquier sistema salen muchas más salidas, ¿no? ¿Y quién elige cuál de todas esas salidas es la que ingrese y de qué manera? Bueno, siempre hay uno que es el que termina decidiendo eso. Entonces, todo proceso de control implica un interés, alguien que decide cómo se controla ese proceso. Y la idea de que en última instancia, me parece a mí la cibernética de segundo orden, incorpora el sujeto adentro del sistema. Es decir, nosotros somos parte del sistema. No es que el sistema se controla, sino que la elaboración, digamos, encontrar feedback es una actividad subjetiva. Ningún sistema tiene feedback en sí mismo, sino que siempre es el diseñador el que decide qué feedback volver a incorporar, ¿no? Me parece, un ejemplo es Facebook, que te pone el botón de me gusta y nada más. Bueno, ahí básicamente está de todas las cosas que podrían salir de nuestra interacción en la red informática, quienes deciden qué de todo lo que sale vuelve a entrar para controlar el sistema siempre son los dueños de la plataforma, ¿no? A mí me parece que es muy interesante eso. Y sin embargo delegamos muchas veces el control en otras cosas, ¿no? Es decir, a pesar de lo problemático que es eso, todo el tiempo estamos delegando el control de las cosas en otras cosas, ¿no? Perdón, Darío, hay algunas intervenciones y otra persona que levantó la mano. No sé si querés cerrarla o querés que comencemos a discutir. Sí, hagamos eso. Me gustaría, me quedan varias cosas, pero me gustaría ir a mi amigo Simondón, cierro con Simondón.
Buenísimo. Y ahí vamos a las... Y charlamos. Dale. Porque Simondon justamente, yo mencioné un poco la cibernética, y ahora menciona Simondon, y podríamos meter alguna otra línea más, tipo el estudio de los medios de McLuhan, digamos. Me parece que ahí hay otro salto, que es el darse cuenta que las máquinas de nuestra época son máquinas que transmiten información y reciben información, y entonces ya no nos sirve tanto la filosofía de las máquinas del siglo XIX de Marx, donde sobre todo se incorpora el control numérico a mediados del siglo XX, en los cuales a las máquinas se le empiezan a dar órdenes a través del lenguaje, ¿no? Con palabras y números, y ya no con palancas y perillas como en la época de Marx, ¿no? Y entonces eso, ya a las máquinas ahí empiezan a adquirir una propiedad que es también algo que es una propiedad estrictamente humana, que es la capacidad de administrar símbolos, ¿no? Por eso lo ponía Turing ahí, porque es un poco como el que inicia esa la capacidad de programar a máquinas con símbolos. Y entonces ya ahí tenemos otro mundo, ¿no? Un mundo en el que podemos ir y venir con las máquinas a través de nuestro propio lenguaje, incluso hoy en día donde uno le habla al teléfono o le habla al televisor, y no hace falta que se vienen televisores donde uno le habla el control remoto y te pone el programa de televisión, ya ni siquiera tenés que apretar un botón, ¿no? Es decir, esta idea de no hablamos con las máquinas, además de apretar botones o mover cosas. Y cuando aparece eso, o sea, quienes lo ven venir a eso, a ese mundo, que es otro mundo de interacción, donde ya no es más fácil, no es tan fácil pensar la cuestión de amo y esclavo, ya se ve mucho más claro hoy en día el vínculo social que tenemos con las máquinas. Los que lo ven muy claro, uno de ellos es nuestro amigo Gilbert Simondon, que tiene un concepto que me gustaría. Primero, fíjense la cita esta del modo de existencia de los objetos técnicos, es el libro de Simondon que hay que leer si les interesa. La cita esta, la segunda, no hay necesidad de suponer una dialéctica del amo y el esclavo, es decir, lo dice explícitamente Simondon a esta idea, ¿no? Es decir, ya hemos venido trabajando un poco esa idea ahora. Pero después la idea, la que me parece que sí me gustaría decir algo, porque es también el objetivo de la charla, es la idea de acoplamiento con las máquinas. Fíjense cómo la define Simondon. No siempre hay acoplamiento con las máquinas, eso tiene que quedar claro, ¿no? Sí, hay veces que las máquinas nos pueden dominar y hay veces que nosotros podemos dominar la máquina, pero no sería una relación virtuosa desde el punto de vista de Simondon. La virtuosa sería cuando establecemos un acoplamiento. Y define acoplamiento como existe un acoplamiento individual entre hombre y máquina cuando las mismas funciones autorreguladoras se cumplen mejor y de modo más fino a través de la pareja hombre-máquina que a través del hombre solo o de la máquina sola, ¿no? Hombre-sig, ¿no? Hoy podríamos decir humano, para no decir hombre y reducirlo al género masculino. Pero esta idea de que siempre que haya una actividad en la que la máquina es regulada por el comportamiento humano y el comportamiento humano es regulado por la máquina, y entre esas dos regulaciones simétricas se logra hacer algo tan bien que no se podría hacer solo con el humano y solo con la máquina, estamos hablando de acoplamiento. Me parece que es interesante. Pongo un ejemplo que es el que me gusta dar. Hoy en día en Buenos Aires están desarrollando en tribunales el programa Prometea, programa de Big Data para hacer sentencias judiciales, ¿no? Entonces voy a decir, bueno, dejar la culpabilidad o inocencia de una persona en manos de un software que saca patrones de datos de la sentencia de los últimos 100 años y en base a eso decide si alguien es culpable o no y si le dan 2 años o 30. Y voy a decir, no, porque ¿qué pasa si el programa comete un error? Bueno, uno podría decir, los jueces humanos no están exentos de errores, de hecho cometen errores todo el tiempo. Y entonces, a mí me parece que un buen ejemplo para pensar lo que diría Simondon es, haber un acoplamiento si el juez humano junto al software Prometea elaboran mejores sentencias y más justas que lo que haría el juez solo y el programa solo. Si podemos ir a una sociedad donde haya más acoplamientos, iríamos a una sociedad de convivencia con las máquinas mucho más virtuosa que la que tenemos hoy en día, donde más bien puede haber desacoplamientos y las máquinas hacen cosas solas y los humanos hacen cosas solas o totalmente no acoplados, y eso por ahí sería como un poco los problemas sistémicos que podríamos corregir, en lugar de rechazar a la máquina como que invade algo de la competencia humana, pensar que más bien lo que está sucediendo es que puede haber desacoplamiento, y la idea de acoplamiento de Simondon apunta a eso, ¿no? A la idea de acoplamiento, que uno podría pensar que la cibernética de segundo orden, Maturana y Varela, Bonforter, hablaban también de acoplamientos estructurales, es decir, dos estructuras
dos sistemas que se ensamblan y empiezan a evolucionar una en relación a la otra, ¿no? Y podemos pensar que de acá a 100 años el programa Prometea ha evolucionado en función de los requerimientos humanos y los jueces humanos han evolucionado en función del programa Prometea, como veíamos, por ejemplo, en las máquinas de ajedrez, donde los ajedrecistas humanos han evolucionado acoplados a las máquinas y viceversa, ¿no? Entonces me parece que esa es una idea de acoplamiento fuerte que podríamos utilizar. Y me quedo un poco afuera, que no lo voy a dar así, pero la idea de mega máquina de Mumford es una idea, me parece a mí, inversa a la de Marx, ¿no? Porque Mumford dice, bueno, las primeras grandes máquinas de nuestra historia son los imperios arcaicos, por ejemplo, los egipcios, donde tenían un rey que decidía qué hacer e instrumentalizaba a todos los humanos y a sus herramientas para hacer esa obra, y que la industria moderna centralizada, de alguna manera, crea máquinas que son parecidas a esas sociedades, pero podemos pensar que no eran las únicas sociedades, estas sociedades tiránicas, que había sociedades democráticas y que podemos hacer, si nuestras máquinas industriales primeras reflejaron aquellas organizaciones sociales tiránicas, podemos hacer otras máquinas que reflejen dinámicas democráticas de otro tipo de sociedades, y entonces no necesariamente es un destino nuevamente, ¿no? Y finalmente esa idea, ¿no? Que el problema no serían las máquinas, nuestro vínculo con ellas, sino la concentración del poder o lo tiránico como en sí mismo, que puede aparecer en el vínculo humano-humano y en el vínculo máquina-humano, ¿no? Bueno, cierro acá para que podamos charlar un rato. Bueno, muchísimas gracias. Voy a parar la grabación para que charlemos y